cabello rubio oscuro hasta los hombros y un exopac en su rostro usando la cabeza del hombre como almohada. Si la máscara no estuviera allí, la baba empaparía las trenzas de color marrón oscuro mientras que en el hombro derecho del hombre estaba una chica avatar que no parecía mucho mayor que el niño humano y estaba acariciando soñadoramente un gran tetrapterón, verde con una cara inquietantemente humana de molestia. Sus alas estaban abiertas como para evitar que la niña dormida y el niño dormido cayeran. La puerta de vidrio de 3 metros y medio, 11 pies y 5 pulgadas, de alto del invernadero se abrió y el hombre de ojos plateados caminó hacia ellos, deteniéndose solo 1 metro frente a las dos mujeres que sus datos biométricos enviaban constantemente a su implante. Mira, el pequeño escapó de tu habitación, pero no pudo escapar de las cámaras y como ya estaba cuidando a la hija de Grace, lo agoté para ti. Tu cuota diaria se ha cumplido, puedes irte y lo mismo para ti, Dr. Lepson, dijo Liam con calma y una sonrisa divertida. Agachándose, levantó al niño del hombro con sumo cuidado con su gran mano callosa, ya que cualquier fracción de su verdadera fuerza utilizada provocaría un chasquido en la columna o un aplastamiento de la caja torácica. Los huesos humanos para él eran frágiles, su fuerza había aumentado lentamente a medida que crecía y se ejercitaba durante los 3 años, lo que solo amplificaba este punto. Y los huesos de un niño pequeño eran casi como si estuviera manipulando nieve fresca y tratando de mantenerla en la misma forma. No era un Superman que pudiera lanzar coches al espacio exterior, pero debía actuar con cuidado con los seres más débiles si no quería hacerles daño o matarlos. No, quiero quedarme con papi, murmuró Miles en sueños mientras lo deslizaban de las manos posthumanas a las de Mary, quien casi arrebata al niño tan pronto como le dio un fuerte agarre. Acaba de llamarme así, la mente de Liam se ralentizó por un milisegundo antes de volver a la normalidad y puso de pie mientras se repetía la grabación del exopac azul del niño. Al menos nadie más escuchó a Miles, pero eso fue solo el balbuceo incoherente de un niño pequeño que no significaba mucho. Sin embargo, con la discusión anterior que habían tenido las dos mujeres y la situación general, Liam no era ajeno a lo que potencialmente estaba sucediendo, pero no sabía qué hacer o no hacer. O estaba poniendo demasiado énfasis en las palabras al azar de un niño pequeño. Dejar que el tiempo pasara para Miles o como le gustaba llamarlo Spider debido a su tendencia a trepar como uno para crecer parecía ser la única opción inteligente en este caso. Mi @Treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. @Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Buscando por un breve segundo a Miles en el brazo de Mary, Liam cambió de su posición agachada a una de pie, pasando unas cuantas cabezas por encima de las dos mujeres. Tengo que despedirme de ti, dijo sin molestarse ni necesitar explicar nada más. Tenía que entregar al niño y eso fue lo que hizo y, una vez cumplida su tarea, salió del invernadero dejando atrás a las dos mujeres. Mary, ¿estás bien? Bibi fue la primera en volver a la realidad y le preguntó a su amiga cuyo cuerpo temblaba levemente y sus manos se concentraron en golpear suavemente el cuerpo del niño como si buscara posibles heridas. Sí. Es solo que me da un miedo terrible. Desgarra a la gente con esas manos, es un monstruo, Bibi. Sé que me repito, sé lo que sientes por él, sea atractivo o no, sigue siendo uno. Ni siquiera nos ve como iguales, los Na'vi tienen más en común con nosotros que nosotros con él. Somos animales tontos para él, dijo Mary de un tirón y su corazón comenzó a calmarse. Bibi puso los ojos en blanco mentalmente ante el drama de Mary, comprendió cómo era posible tenerle miedo. Ella no era diferente los primeros meses pero después de años la gente como su amiga no debería ser tan nerviosa cuando Liam está en la misma habitación. En su opinión, deberían sentir lo contrario. Y el hombre del que hablaban ya se dirigía a la salida del complejo Avatar. Liam lo había oído todo y estaba acostumbrado a ello, al principio este tipo de cosas le molestaban pero ahora no le importaba ni lo más mínimo. Sentirse ofendido es una elección. Él tenía la piel más gruesa que eso, no se iba a ofender por las mezquinas palabras de Mary, no es que estuvieran vacías de verdad y esto era inevitable, los humanos nunca estaban felices, siempre estaban listos para encontrar algo de que quejarse o crear problemas imaginarios para luego quejarse. Mientras no llegara a un punto determinado, no hacía nada, pero si le decían algo en la cara o era algo muy extremo, se lo arreglaba. Si era un comentario de alguien cercano, se lo recordaba, pero por lo demás, le daba igual. Al final, los que actuaban de esa manera eran una minoría que no hablaba de él con vitriolo de esa manera, aparte de otros que sabían que no los reprenderían ni los abofetearían. Eran cobardes y su única fuerza era crear un grupo de personas con ideas afines, lo cual era inútil en este caso. No era una democracia ni nada parecido, era una meritocracia dictatorial, los disturbios no iban a traer resultados positivos si eran por esos motivos. Era amable, pero su amabilidad no era ilimitada ni para todos.
Justo en este instante podría matar a todos los que usen Exopax ya que ya recicló todos los viejos a materiales básicos. Puede hacer que los dispositivos se sujeten al cráneo para que el usuario no pueda quitárselo a menos que las pieles, los pelos y las mandíbulas estén listos para ser arrancados o rotos, y crear un vacío, o cambiar el aire al normal de Pandora. Y todos sabían que él tenía, o literalmente era, el interruptor de seguridad. No estaba contento con esta situación y preferiría no tener que necesitar esas cosas, pero lo que quería. Esa realidad y a la gente estúpida no les importaba y una amenaza sin palabras a tu propia existencia transmitía el mensaje mejor que cualquier palabra. El aspecto más peligroso de él no era su fuerza sobrehumana, su velocidad o incluso su inventario, sino su conocimiento y control sobre la tecnología. Porque si no tuviera algo así, no sería más que un ladrillo, uno que sin duda pegaba fuerte y corría más rápido que casi todos los animales terrestres, pero eso sería todo. Cualquier estrategia con algunas ideas detrás y llevada a cabo por individuos medianamente competentes y dedicados terminaría con él en una celda de alta seguridad en algún laboratorio o muerto. No era diferente de los humanos comunes y corrientes, su mayor fortaleza residía en la tecnología, aunque sin ella tampoco estaba completamente indefenso. Ordenando mentalmente a la puerta reforzada frente a él que se abriera, pasó junto a las vallas metálicas electrificadas y salió del recinto. La jungla comenzaba a solo unas pocas docenas de metros, pero estaba lejos de ser una verdadera naturaleza salvaje, aparte de algunos lobos víbora y un pequeño grupo de murciélagos, nada verdaderamente peligroso vagaba por este territorio. Asegurándose de que la chica avatar en su hombro estaba a salvo, avanzó hacia la jungla siguiendo un camino muy preciso, se escucharon varios zumbidos, chirridos, aullidos y chasquidos tanto de la fauna como de la flora creando una melodía caótica de la cual los más fuertes que participaban en ella eran un grupo de criaturas parecidas a monos con dos brazos deslizándose en cuatro, antebrazos que terminaban en dos manos con dedos que lo seguían con curiosidad. Se trataba de una manada de Prolemuris o Siaxiuken Navi, una especie curiosa y no agresiva emparentada con estos últimos de forma similar a los humanos y los chimpancés, aunque para los Navi estarían más cerca de una especie de chimpancés. Y era una manada conocida y seguida por el cenozoólogo. Estaban tan interesados en él como en el pequeño avatar del que por alguna razón solo conocían Liam y Ejwa, pero una mirada de 4 ojos de Orien los asustó. Si el tetrapterón no hubiera estado en su hombro y con una tarea hubiera atrapado a uno de los pequeños monos azules y se lo hubiera comido aún vivo. Y en un orden de 15 minutos caminó 2,5 kilómetros para llegar a un claro de forma extraña con un lago en el medio, el cambio casi tan drástico como entre el complejo avatar y la jungla. Fue la primera mina que causó conflicto justo después de la salida de la RDA y fue reutilizada cuando se habían extraído todos los minerales importantes. La destrucción, por muy grave que fuera, no fue el final. La flora local sufrió un alto precio y la fauna se vio obligada a expulsarla, pero no se utilizaron sustancias tóxicas y el suelo seguía siendo fértil y seguro para vivir, no fue tan grave como algunos lo harían parecer. La expedición minera no se hizo de manera imprudente y sin preocuparse por nada más que por el beneficio a corto plazo, de lo que Liam se aseguró. No era como las demás de la RDA, que se habían convertido casi en un páramo donde la biodiversidad estaba extremadamente limitada a unos pocos organismos especializados que, con el tiempo, los harían habitables para otros. La vida siempre encuentra un camino, más aún cuando ella tiene conciencia. Y esta mina en particular todavía se utiliza, pero por razones muy diferentes. Una casa que parecía una mezcla de modernidad, pero con bosques y plantas creciendo por todas partes, que se convirtió en un ordenado jardín botánico. El edificio estaba situado en el borde de un acantilado con múltiples cuerdas y escaleras que conducían al agua cristalina del lago lleno de nenúfares gigantes debajo. Se podían ver varios peces nadando con un gran animal parecido a un cefalópodo entre un nautilus y una sepia, una sagitaria o escuca en Navi y su naturaleza tímida le permitió desaparecer en la profundidad del lago. Liam contempló la agradable y pacífica vista antes de recordar por qué estaba allí gracias a un suave bostezo del híbrido Navi humano que dormía en su hombro sin cargo. Una cama y comida también. Y un par de pañales nuevos también, pero esos son problemas para tu padre, se rió para sí mismo mientras un olor muy reconocible entraba en su nariz inhumanamente sensible. Acelerando el paso, avanzó a lo largo de la costa hasta llegar a la cabaña, pasando junto a un caballo huargo que bebía el néctar de una flor tubular con su larga lengua, llegó a su destino. Sus ojos plateados se encontraron con los ojos amarillos y felinos de un Navi adulto que vestía un par de pantalones cargo ensangrentados, una camisa marrón sucia y un traje negro metálico sobre el lado derecho de su cuerpo, desde el hombro derecho hasta la punta de los dedos de la mano derecha, cubría su pierna derecha hasta la comida. Liam, exclamó el Navi con una brillante sonrisa mientras dejaba de brillar el cadáver ya desangrado de un hexápodo y se ponía de pie hasta su altura de casi 3 metros.
TSUT, dijo Liam en respuesta pero en voz más baja mientras ambos hombres intercambiaban un firme apretón de manos en el antebrazo. La sangre que quedaba en su antebrazo izquierdo se deformó en su inventario y un pañuelo se materializó sobre su implante que le dio al Navi. Gracias. Espero que Kiri no haya causado ningún problema, dijo TSUT con un dejo de preocupación mientras se limpiaba la mano, la sangre seca desapareciendo en el pañuelo antes de levantar a su hija del hombro de Liam, todo bajo la mirada escrutadora del tetrapterón verde. Tranquila niña, no vayas a sacarle uno de los ojos, le envió Liam a su domada a través del enlace mental mientras al mismo tiempo, respondía y la alegría lo llenó ante la repentina reacción de TSUT sobre el regalo sorpresa de Kiri, no lo hizo, jugó con Gladius y Miles antes de quedarse dormida. En otra nota, parece que el traje funciona como está previsto en acción si lograste cazar un juego así en tan poco tiempo. Dijo Liam mientras entrecerraba los ojos ligeramente y su implante brillaba cada vez más mientras miraba los datos de las microcomputadoras del traje. Sí. Es imposible de describir. Es como si nunca me hubiera lastimado, puedo usar toda mi destreza, sentido del tacto y casi toda mi fuerza. Solo ella sabe lo agradecido que estoy por esta pieza de maquinaria. Como han cambiado las cosas, TSUT resopló divertido al final. Este traje tiene el propósito de sustituir la epidermis para protección y los nervios dañados permanentemente debido a la quemadura de tercera segundo grado que los Navi recibieron durante la batalla contra la RDA. El traje detectó la señal electromagnética de los nervios sanos y la tradujo en datos utilizables para su microprocesador delgado como el papel, al mismo tiempo que enviaba su propia señal magnética al nervio, imitando casi demasiado perfectamente lo que se supone que aún funciona, como el nervio de la piel, para devolver el sentido del tacto con miles de sensores del tamaño de una célula. No le otorgó fuerza extra de ningún lado como él malinterpretó, le permitió tener acceso a la que perdió pero no a toda ya que algunos músculos simplemente no podían recuperar su capacidad máxima o todavía necesitaban ser fortalecidos después de un periodo prolongado de inactividad. El tiempo pasó para evitar que se atrofiaran y algunos meses de pruebas no fueron suficientes para mantener todo en perfecta forma. El resoplido divirtió a Liam, usar tal pieza de tecnología con ropa de la gente del cielo era algo que los Navi hubieran preferido suicidarse hace apenas 3 años y no era una exageración tanto de su conocimiento como de su comprensión. Grace lo cambió y a Liam le pareció bastante irónico que fuera casi exactamente lo opuesto a Jacob Sieg, ya que su nombre en Navi era el de su compañera Neytiri. Pero todos los Navi y su visión de la tecnología han cambiado y es inevitable que continúen por este camino. Es que TSUT se ha convertido en uno de los más abiertos al respecto. Se dio cuenta de que el problema es el usuario y no la tecnología en sí, un arma en sí no es peligrosa, lo es quien la maneja y la RDA era el manipulador hasta hace poco. No quería decir que le gustaran muchas de sus facetas como los vehículos pero veía la utilidad de tenerlos y quien diría no a un agua corriente que cambia mágicamente de temperatura, una caja que limpia y seca la ropa o un cubo lleno de aire frío que conserva la comida durante mucho más tiempo del debido. No era blanco y negro. Esta fue una de las razones por las que TSUT no vivió en el campamento de Omatiacaya, apenas 3 kilómetros al norte de aquí, esas máquinas no serían aceptadas. La otra era Grace, que podría haberse convertido en un avatar, pero seguía siendo muy humana tanto en corazón como en mente. Y ella no era parte de los Omaticaya, ser parte del pueblo y ser parte de un clan son dos cosas completamente diferentes. Ella se negó a ser parte del clan, juzgando que no era para ella ya que sabía que nunca podría integrarse. Ella todavía mantenía muy buenas relaciones con sus miembros pero no era una de ellos, por lo que la pareja con su hija no vivía con el clan y preferían vivir entre los dos mundos. Hubo algunos minutos más de charla entre los dos antes de que Liam se despidiera y corriera de regreso a Housegate. Sin necesidad de tener cuidado con un bebé dormido sobre su hombro, disfrutó al máximo el alcance que le brindaba su físico transhumano y con Orien aferrándose a él con todas sus fuerzas, llegó de regreso al complejo Avatar en apenas 3 minutos. Luego rastreó justo donde mantenía a los niños, el replicador menor. Grace aprovechó la oportunidad de que él estuviera allí para usar la máquina y pedirle que vigilara a Kiri mientras ella trabajaba en su laboratorio y TSUT y cazaba. Gladius dormía en una bola con Daisy, que jugueteaba confusamente con un cubo de Rubik normal en su primer par de patas, ambas ya adultas. El lanzador no se diferenciaba mucho de su contraparte salvaje, aparte de un cuerpo más voluminoso y de que era más inteligente, mientras que para Gladius. El gran austrapedio era casi 2 veces más grande que su contraparte salvaje, en gran parte debido a su pura masa muscular, lo que le hacía medir casi 9 metros, 29 pies, si se cuenta la cabeza. No era necesario mencionar la parte mental, ya que la diferencia era enorme. Y eso no era todo, Liam recientemente había comenzado a entrenar a Gladius para usar el ataque suicida por el que la especie es conocida. Los sonidos eran armas extremadamente poderosas y peligrosas si se usaban correctamente. Despierta,
Pájaro perezoso, le dijo tanto física como ciónicamente a su monstruo con garras domesticado, quien de una manera casi cómica se enderezó ante el llamado. Unas cuantas órdenes mentales después, Liam verificó si el arnés sobre el pájaro gigante estaba bien antes de saltar y revisar por última vez sobre el gran carrito que sostenía el peso de una gran estructura de metal en forma de bloque. Liam se colocó un arnés similar, aunque más pequeño, en el cuerpo, hizo crujir su cuello y los dos respiraron profundamente antes de comenzar a arrastrar el carrito y lo que había en él fuera del Laser Fabricator hacia Valkyrie 17, a unos cientos de metros de distancia. ¿Podría haber funcionado un vehículo u otros métodos? Sí, pero ambos lo hacen también, y es sorprendente que Liam haya añadido que usar su fuerza era aún más liberador cuando se trataba de un esfuerzo real como ahora. Cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo se veía obligado a controlar su fuerza y a contenerse por los demás y por el mundo que lo rodeaba. No era una queja, era una consecuencia natural de haber sido dotado de tanta fuerza, pero, por supuesto, soltarse de vez en cuando era más que un alivio. La estructura que arrastraban era la última pieza de un rompecabezas en el que había estado trabajando desde que decidió construir una instalación en la superficie de Naratsksepai, la luna helada. Fue un proyecto que demandó mucho tiempo y recursos. Diseñar y encontrar el lugar perfecto para construir el Alomant Naxos, como lo llamó, fue la parte más fácil. Pandora no fue la luna utilizada para la mayoría de los minerales para la creación de las instalaciones. Lo que era único acerca de esta luna era el pandorium y este metal no era necesario en las 10.000 toneladas que había aquí. Los metales no eran todo lo que se necesitaba y esos materiales primarios como el sílice se podían encontrar en otros lugares como Naraninan y Narachep, las otras dos lunas más cercanas a Pandora. Aunque esto no fue lo que llevó al inicio de una expedición minera lunar adicional, era algo que ya habían planeado él y Catherine. Era una necesidad, además del punto obvio de ser la mejor opción para todos. Y la luna explotada fue Naraninan el más pequeño de los dos, no había de todo pero había lo necesario. La otra luna estaba simplemente fuera de su alcance, demasiado peligrosa, con una temperatura promedio suficiente para que el plomo se derritiera, lluvias extremas o básicas que provocaran terremotos y erupciones volcánicas casi diarias. Era una mini Venus. Para decirlo suavemente, los mineros no estaban entrenados para ir a zonas tan peligrosas ni siquiera equipados para ello. La Luna, Marte y los asteroides eran bastante comparables a ese infierno literal. Los autómatas tampoco lo habrían hecho mucho mejor. Después de todo, no era más que el comienzo, ya que solo tenía 2 lanzaderas Valkyrie a su disposición y, además de él, solo otros 2 pilotos, que era el número necesario para pilotar una, estaban bajo su mando. Por el momento, no era del todo factible seguir minando asteroides de ese tipo. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Mientras se quitaba la fina capa de sudor que se acumulaba sobre sus cejas y exhalaba, Liam sonrió satisfecho cuando las cadenas detrás de él cayeron con fuertes ruidos metálicos sobre el concreto, lo que hizo que Orien volara lejos de su hombro ante el sonido repentino. Habían llegado a la Valquiria. Ayúdame a quitarte eso, Gladius, le dijo Liam a su domado, quien no necesitó detalles para obedecer. Inmediatamente sentándose el gigante le dejó quitarse el arnés y como de costumbre se le dio una recompensa y fue en forma de una gran galleta vegetal al 1% hecha de trufa de hierro condensada. Colocó el implante frente a su boca cerrada y comenzó a beber lo que se materializaba de su inventario. Era una pasta líquida con sabor a fresas compuesta de agua, varias vitaminas, proteínas y minerales en una concentración muy superior a la letal para los humanos. Era básicamente veneno, pero uno que le hacía ganar bastante tiempo, era porque necesitaba comer casi constantemente o más exactamente nunca sentía una especie de saciedad, o cuando era el caso duraba poco tiempo. Más aún cuando había un esfuerzo extenuante, no es como si fuera a morir o debilitarse si no comía nada durante un día o más, probablemente podría durar varios meses si realmente no tuviera otra opción, pero su cuerpo aún requiere combustible y una tonelada de él para funcionar a plena capacidad. El hecho de que creciera lentamente y de forma constante en altura, tamaño y peso amplificó este proceso, que también necesitaba ser alimentado. No funcionaba con magia ni con el poder de la fe. Las docenas de orgánulos similares a mitocondrias que hay en cada una de sus células no van a producir sus ATP altamente optimizados con aire y agua limpios. Por ahora, era fácil de manejar, apenas un inconveniente en realidad. No estaba mal diseñado cuando no realizaba ninguna actividad exigente tanto mental como física, su cuerpo entraba en una especie de estado de semi-hibernación, no iba a morir de hambre, pero al final, todavía demandaba más de lo que cualquier humano promedio demandaría en comida diariamente. El hecho de que su personaje en el juego estuviera en un estado constante de hambre pareció cobrar instantáneamente más sentido de una manera muy desagradable aquí.
Y su eterno crecimiento no iba a detenerse hasta donde él sabía, era muy consistente, antinaturalmente uniforme y eso era algo a tener en cuenta para el futuro. Tal como estaban las cosas ahora, en unos años sería más alto que algunos de los Na'vi adultos y, en unos años más, sería más alto que la mayoría. Era un futuro extraño, pero muy real, si las cosas salían como se había calculado. Aparte de las posibles consecuencias de su altura y su volumen, no era delgado ni ágil como los Na'vi. Aunque prefería su fuerza 10 veces más que su ropa y armaduras. Esto era una gran molestia, más aún con su crecimiento. Añadió que, en la actualidad, todo lo que no estuviera hecho para soportar casi media tonelada en una superficie pequeña se rompería debajo de él. Una gran molestia en su vida diaria en House Gate, ni siquiera podía sentarse en una silla normal. Por lo tanto, su crecimiento según las leyes del cubo cuadrado significaría un aumento exponencial de masa y, por lo tanto, de peso, lo que lo llevaría a pesar potencialmente toneladas, lo que sucedió con su inventario vacío también. La forma en que Murray lo llamó, un monstruo genéticamente modificado, fue una descripción bastante acertada, aunque un poco demasiado peyorativa para su gusto. Aunque tenga tanto sabor artificial, el regusto es horrible. Quizás los arándanos sean mejores la próxima vez o una mezcla de ambos. O quizás algo extremadamente picante o ácido. Posibilidades, tantas posibilidades, pensó, terminando de beber casi 1 litro de esta mezcla de partes de animales y plantas trituradas diluidas en agua extremadamente mineralizada. Todos sus sentidos se mejoraron en diversos grados, como el del gusto sumado al hecho de que su cerebro era capaz de procesar más información lo llevó a notar la mínima diferencia cuando comía. Un regalo para alguien como él pero también una maldición para cosas como consumir esta fuente de nutrición altamente procesada. Así que el falso sabor a fresa no pudo ocultar por completo el sabor repugnante del batido de carne, órganos, sangre, raíces y fibras, pero 2 litros de agua bebidos de manera similar fueron suficientes para eliminar la mayor parte. Ayudó, pero era más bien una solución provisional, aunque esta sustancia era muy útil cuando el tiempo para cocinar no era una opción o no tenía varios kilogramos de comida a disposición, como ahora. Liam hizo crujir su cuello y subió la rampa del transbordador espacial y antes de que se cerrara saludó a Gladius con una sonrisa. El gran austrapede graznó y asintió felizmente mientras seguía masticando la enorme galleta mientras se alejaba, sus domesticados podrían cuidar de sí mismos en Housegate mientras él estaba fuera. Su estatus, desconocido para todos excepto para él dentro del sistema interno de la base, era igual al de la propia Grace, quien solo era superada por él y esto era reconocido por sus domesticaciones a través de microchips implantados profundamente en su piel. El reconocimiento facial y vocal no estaba actualizado para su pequeña familia, compuesta principalmente por pájaros asesinos, y era mejor empezar con eso. Pasando por encima de todo lo que había en la nave espacial, llegó a la cabina y como si de un coche normal se tratase, encendió los propulsores ya calentados. El enorme vehículo de varias toneladas comenzó a luchar contra los grilletes de la gravedad de la luna y logró romperlos fácilmente mientras flotaba a 2 docenas de metros sobre el suelo. Concentrándose, Liam pilotó la nave espacial mientras se movía metódicamente sobre el enorme objeto rectangular, tan pesado como 3 autobuses escolares que arrastraba hasta allí. Desde el vientre de la Valquiria, 6 círculos se abrieron por el centro lo suficiente para un número igual de brazos articulados cortos y voluminosos adornados en sus extremos por lo que parecía el cañón de una pistola, cada cañón tan largo como la altura de Liam. Los reactores de fusión son estables. Todo parece estar en orden, pensó Liam, comprobando mental y físicamente todos los datos del transbordador espacial. Cada uno de los barriles giraba sobre su eje, y los láseres rojos destellantes escaneaban donde cada uno se enfocaba en el rectángulo deformado como un burrito en una capa protectora de material altamente insolente y resistente al calor de aleación de polímero y acero, unwarped que había sido reciclado decenas de veces para la entrada y salida atmosférica. Estaba impreso alrededor de cada pieza de la instalación para su transporte, el daño que se les hacía sin que fuera grave era algo que haría perder el tiempo. Pasaron varios segundos mientras el láser hacía más escaneos y la computadora principal calculaba la mejor manera de avanzar con su ayuda. Los 6 barriles se recalibraron al milímetro y luego el rectángulo deformado que valía casi 30 toneladas comenzó a flotar en el Valkyrie y permaneció en la superficie completamente intacto. No había espectáculo ni luz extravagante aparte de los láseres rojos, los pocos que habían visto la escena tampoco detuvieron sus tareas actuales para apreciar esta hazaña de ingeniería, no era la primera vez que veían esto ni sería la última por lo que se volvieron insensibles a ello en su mayor parte. Ni siquiera sabían qué era, cómo se hacía o por qué se hacía, era bastante común con Liam, pero fuera lo que fuera, el resultado iba a ser positivo para todos, que incluso los menos cariñosos de su benevolente dictador pudieran darse cuenta de esto. Las 6 torretas de brazo eran rayos tractores magnéticos y estaban basados en su guante magnético y el rayo tractor del Texkif,
pero en lugar de un campo de gravedad controlado, funcionaban generando campos magnéticos enfocados en formas similares a rayos, todo gracias al pandorium usado para construirlos y semanas de trabajo. Esta diferencia en la fuerza fundamental utilizada hizo que el objeto que se quería levantar fuera magnético en un grado no menor y que tuviera que ser levantado de una determinada manera. La gravedad todavía estaba muy presente y dependiendo de cómo se levantara un objeto podría provocar daños ya que la estructura no magnética podría colapsar o doblarse sobre sí misma. Algo que no ocurriría con el rayo tractor ya que envolvía homogéneamente el objeto pero comparado con los rayos tractores magnéticos podían trabajar a escala infinitamente menor debido al efecto de la gravedad, debilitándose cuanto más perdía peso un objeto, pero esta faceta no era de mucha utilidad aquí. Colocando un porcentaje no pequeño de la producción de energía de los reactores de fusión en los rayos tractores magnéticos y moviéndolos, Liam arrastró el rectángulo que desafiaba la gravedad 5 metros debajo de la Valkyrie. Luego comenzó la ascensión hasta unos minutos después la salida atmosférica de la cual debilitó el agarre de magnetita ya que el efecto de la gravedad de Pandora pasó a ser solo una idea de último momento. Solo alrededor de la capa 18, cuando comenzó la entrada atmosférica de Naratsksepai, se recuperó el poder detrás de los rayos tractores magnéticos. Volando en el caos blanco que es la eterna ventisca de esta luna, no había forma de saber con solo la vista dónde estaba cada lado. Era un lugar muy peligroso, aterrizar no sería imposible, pero hacer lo contrario era otra cosa. Esto era algo de lo que Liam estaba muy consciente, no hacía falta que ocurriera un accidente para que se diera cuenta, en una hora varias decenas de toneladas de nieve y granizo podrían acumularse en la cima del Valkyrie si aterrizara. Por eso, molestarse en mantener una base en esas condiciones era, en el mejor de los casos, una estupidez y, en el peor, una locura. En apenas una semana, quedaría sepultada y aplastada para no volver a ser vista nunca más. Este era un problema que era excesivamente difícil de resolver, por lo que la solución era evitarlo por completo. Y lo evitó, pero ir a otro lugar de la luna no era una opción, ya que las ventiscas se movían, hundirse sí lo era. Y fue por esto que después de una hora de vuelo grandes estructuras parecidas a montañas aparecieron en su mente a través de la computadora a la que estaba conectado su implante, eran criovolcanes extintos, como sus nombres lo sugerían. Cuando estaban activos expulsaban criomagma compuesto aquí de una mezcla de agua líquida y amoníaco que al entrar en contacto con temperaturas bajo cero en la superficie se congelaba dando lugar a su estado actual. Al maniobrar más cerca, la vista se aclaró casi instantáneamente mientras el tamaño y el volumen de los criovolcanes actuaban como un escudo que protegía una gran área blanca y azul helada de los vientos más poderosos y, como tal, lo que transportaban, pero su forma estaba tallada en un patrón complejo sin ningún significado. A medida que avanzaba por la protección brindada por esos volcanes muertos únicos, la velocidad de la nave espacial disminuyó cada vez más hasta el punto en que un humano podía superarla y luego se estrelló contra el criovolcán más cercano. El manto de nieve congelada se rompió ante el agujero de la Valkyria revelando una enorme cueva y su interior se iluminó de repente con cientos de luces colocadas en dos directamente sobre el liso y frío techo azul. No se trataba de una cueva en el sentido estricto, sino de la salida del criomagma de otro criovolcán naciente, ahora inactivo, que había comenzado a crecer debajo de otro. Liam estaba orgulloso de haber captado esta perla en el radar y sabía lo afortunado que era por haberlo hecho. Era perfecto. Perfecto para la instalación que se revelaba ante sus ojos, sobre un hielo aplanado había una estructura alta y simétrica de 190 metros de largo, 623 pies y 70 metros, 230 pies, de ancho, para ambos en su máxima expresión. Estaba compuesto por decenas de bloques rectangulares perfectamente fusionados en forma de rombo con tres pequeñas prolongaciones que crecían desde el borde en su medio como si fueran patas o raíces y rompían la simetría perfecta. La asimetría que estaba allí para arreglar, acercándose casi al punto de flotar sobre ella el cañón de los tractores magnéticos, comenzó a moverse independientemente cuando el urdidor, alrededor del rectángulo se levantó revelando una estructura idéntica a las otras tres patas del enorme rombo de metal. Contenía un reactor nuclear miniaturizado como los otros tres, algo que Liam no sabía del engrama, pero construirlos no era precisamente difícil para todos los demás conocimientos que poseía. Al fin y al cabo, para él es un buen dinamo antiguo alimentado por una energía externa, calor, nada del otro mundo. La estructura giró en el aire glacial con los 5 rayos tractores magnéticos restantes mientras Liam la orientaba y manipulaba hacia su objetivo previsto y, como si la enorme estructura no fuera más que una vulgar pieza de Lego, la enchufó, y ambas partes parecieron fusionarse. Por fin, jodidamente por fin. El Haloman Access está terminado, ahora vamos con el Haloman en sí, pero primero una revisión para ver si todo está en orden, murmuró Liam con una inmensa satisfacción, una gran sonrisa mostrando dientes blancos perlados antes de que desapareciera cuando un casco metálico se cerró sobre su rostro. Era una armadura o más precisamente un traje espacial de diseño similar al Titanium Seer V2.
0.7, el que usó cuando estuvo en Pandora. Pero comparado con esto, el Titanium Protector V1. 3, como fue nombrado, tenía el propósito de proteger contra el vacío del espacio, la radiación de todo tipo, el ambiente altamente ácido o básico, y podía cambiar entre mats para frío extremo de manera segura durante periodos prolongados de hasta 170 C, 274 F, y su inverso a 360 C, 680 F, todo esto mientras podía respirar. Cuando la Valkyrie comenzó a aterrizar y el warp del reactor nuclear fue doblado en un cuadrado plano y colocado sobre el hielo, Liam se movió hacia la parte trasera del transbordador. Y con una sonrisa tonta en su rostro que parecía fuera de lugar, comenzó a correr y saltó por la rampa que aún se abría. Girando en el aire con gracia, cayó más lento de lo que lo haría en la Tierra y Pandora debido a la menor gravedad que le dio tiempo para reorientarse y aterrizar con una rodilla en el suelo, la otra hacia arriba y la primera en el hielo mientras miraba lentamente hacia arriba. Aterrizaje de superhéroe, se rió internamente mientras caminaba hacia la entrada de sus instalaciones, pasando docenas de huellas de puños en el hielo endurecido. Podía parecer extremadamente serio y estoico para los demás, y lo era. No era una actuación, era muy malo en ese tipo de cosas, pero no fue así todo el tiempo de su vida, sino todo lo contrario. Simplemente había un momento y un lugar para distintas cosas. Un conjunto de puertas que se camuflaban con la pared se abrieron ante él cuando entró para luego cerrarse, el sonido del aire siendo aspirado, luego el agua presurizada lavando el amoníaco de su traje espacial por todos lados al sonido del aire secándolo y reemplazando el aire helado de la luna hizo eco. Una vez finalizado este proceso, se abrieron un nuevo conjunto de puertas que revelaron un interior gris metálico, una pantalla holográfica, una luz azul suave y una plétora de plantas en ciernes que ahora eran casi irreconocibles, pero que eran tanto de Pandora como de la Tierra. Era el barrio habitable con todo lo necesario para alguien como él. Pero eso no fue lo que le interesó, caminó hacia el recién integrado reactor nuclear y finalizó la conexión a los sistemas de refrigeración principal y subsidiario y los relacionados con la energía. Luego de esto, continuó con su revisión para recorrer que todo estuviera operativo y ordenó al computador principal de la instalación hacer lo mismo de manera digital. Solo cuando estuvo seguro de que todo funcionaba correctamente, finalmente se quitó el traje espacial, lo puso en una lavadora especializada, se duchó y luego se puso un par de boxers, pantalones, calcetines y zapatos limpios. Esto dejó su torso desnudo pero no le importaba, no había nadie y si lo hubiera, tampoco le importaría. Bebió el mismo batido abominable del día anterior, pero esta vez casi 4 veces más cantidad, lo que casi lo llevó a vomitar, incluso después de haberle agregado 2 litros de agua para quitarle el sabor. Estaba saciado, pero no de la manera más agradable. Esperó 50 minutos para que su metabolismo comenzara realmente la digestión y luego caminó hacia la sala de extracción y filtrado de sangre o BEF por sus siglas en inglés, con su mente enfocada en el futuro, con aprensión y emoción mezcladas. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Frente a Liam había un cilindro de vidrio de 50 centímetros de alto conectado por arriba y por abajo a una sofisticada y voluminosa máquina, a su vez unida a una estructura metálica cuadrada. De la misma estructura, tubos y cables conducían a una cámara de vacío de la cual pasaba por una esquina un fino tubo de aleación de titanio y nanofibras de plomo y estaba conectado al cubo central vacío de un tesseracto translúcido del tamaño de un puño que se mantenía equidistante de todos los lados de la cámara mediante magnetismo. Extendiendo su mano izquierda hacia un círculo en el cuerpo principal al lado del cilindro, lo abrió y metió su mano casi hasta el codo, luego se cerró, casi como un sello. Lo que siguió fue luz ultravioleta siendo lanzada contra su antebrazo, mano, dedo e implante antes de que todo el aire comenzara a ser aspirado y garras metálicas agarraran su muñeca para que permaneciera quieta. Aquí vamos, dijo Liam en voz baja mientras una aguja que estaba controlando de repente atravesó su piel en el espacio que conectaba su carne y su metal. Sintió que se deslizaba contra ambas superficies ya que estaban sensibles en diversos grados. Fue profundizando hasta perforar su hiperdesarrollada arteria radial y luego le inyectaron un anticoagulante para facilitar el procedimiento. Unos cuantos de sus poderosos latidos después, desde lo alto del cilindro, de un rojo oscuro, mitad sangre líquida, mitad viscosa, se podía ver su sangre acumulándose en el metal. Y luego empezó a caer lentamente, gotas escarlatas tras gotas, lo que indicaba que el drenaje había comenzado y que no iba a terminar ahora. Los segundos se convirtieron en minutos que se convirtieron en una hora completa en la que se extrajo litros y litros de sangre hasta el punto en que el cilindro estuvo lleno. Con el rostro pálido y un mareo que rayaba en un terrible dolor de cabeza, Liam casi se derrumbó cuando la máquina, por voluntad propia, sacó la aguja y agarró su antebrazo izquierdo.
Colocando su espalda desnuda contra la fría pared de metal de la habitación, miró con una extraña mezcla de emoción confusa la vista de casi 11 litros, 2,75 gal, de su sangre roja oscura extraída de su cuerpo siendo arrojada por la máquina para ser filtrada hasta el átomo. Fue un buen recordatorio. Y se estaba filtrando porque el elemento que quería estaba en su sangre, pero estaba en un porcentaje tan minúsculo que bien podría no estar aquí, pero sabía que estaba aquí gracias al escaneo de su inventario, pero no podía obtenerlo a través de su inventario por sí solo. Como máximo, podía extraer granos de arena finos individuales en términos de tamaño y peso, pero tan preciso como era casi a nivel celular, pero el nivel atómico necesario para filtrar su propia sangre era 1.000.000 de veces más pequeño en términos de escala, por lo que una máquina especialmente diseñada era imprescindible. Su implante de muestra era de naturaleza TEC, lo que significa elemento en alguna forma. Y este elemento por el que hizo todo lo posible para conseguirlo era, bueno, elemento, partículas fraccionarias del que eran expulsadas y absorbidas por su implante diariamente con un aumento después de comer debido a un impulso en la producción, una cantidad que incluso si se multiplicara no cambiaría nada ya que era de lo que vivía, literalmente. La verdadera esencia de su ser era eso en un grado no menor. Todas las raíces metálicas y la energía azul palpitante cuando hablaba con Eywa o cuando domesticaba a Aegis no eran una simple representación, todas tenían elementos en alguna forma o mostraban su presencia en lo más profundo de su ser. Era una de las sustancias potencialmente más peligrosas del universo. Cuando estaba en su forma cruda podía alterar cualquier cosa y convertirla en copias de sí misma, alterando para siempre el tejido de la realidad, desde el material físico hasta la energía y más. Era un químico exótico que estaba fuera de toda física conocida y, al mismo tiempo, interactuaba con todo el mundo. Solo la palabra elemento era un buen denominador para describir lo que era. No se lo podía clasificar con exactitud en la tabla periódica, ya que se lo colocaba a un lado como abreviatura de elemento. De alguna manera, no formaba parte de la forma en que se entendía la realidad. Parecía funcionar tanto dentro como fuera del sistema cerrado que es el universo. A medida que crecía creaba más materia y energía de la que consumía, aumentando aún más su crecimiento, rompiendo varias leyes de la física como la primera, segunda y su ley de la termodinámica, rompió toda la noción de entropía por su mera existencia. Esta era su forma pura e incorrupta, no era inmutable, sino todo lo contrario. Cada una de sus formas tenía propiedades y usos diferentes, era una sustancia infinitamente fuerte y adaptable. Si no fuera así, no sería utilizable en absoluto y Liem estaría muerto, habiéndose apagado. No era consciente, ni estaba vivo, ni nada parecido, simplemente lo era, como el hidrógeno o cualquier materia inerte que no estuviera viva ni consciente. Simplemente reaccionaba de manera diferente según su estado y con que se usara. No era malvado en el mismo sentido que el antihidrógeno, o el virus más peligroso que pudiera existir, o los priones o el plutonio no lo eran, no debían manipularse de manera imprudente o sin un conocimiento amplio. Bueno, siempre y cuando no se convierta en el elemento corrupto, entonces tendrá una voluntad retorcida y destructiva nacida como consecuencia de la acción y las emociones colectivas de la humanidad, como el dolor y la locura traídos por la guerra. Cambiando así lo que era puro, no vivo, dándole un propósito para crecer, consumir y someter todo lo que se interpusiera en su camino por cualquier medio necesario, pasando de pasivo a agresivo. Para que eso suceda, debe cometer un error muy grave o hacerlo a propósito. Pero, aunque en general era bastante inofensivo, por ahora debía manejarse con el máximo cuidado, ya que podría convertirse en una bola de nieve que se saliera de control rápidamente con su capacidad de propagarse como algo casi parecido al cáncer. Al menos eso fue lo que entendió Liem y se asegurará de que crezca según su voluntad para ser utilizado para su existencia continua, la de Eywa y la de todos. Pasaron unos minutos mientras sus cansados ojos plateados se dirigían instintivamente hacia el Tesseracto, incluso antes de que los diversos escáneres le dijeran a su mente nublada que se trataba de 11 picogramos de elemento impuro, un poco menos que el peso de un glóbulo rojo humano. Un picogramo de elemento impuro por litro de sangre, un picogramo es un 4.000.000 de veces menos que un kilogramo. Toda esa sangre por tan poco, casi se estremeció, pensando que le habrían hecho esto si lo hubieran capturado, y si lo capturaban, sucedería esto y mucho peor. La sangre no sería lo único que se le extraería. Estaba muy abajo en la escala del terror, pero si la humanidad de este universo vino a por Aloman y él no tenía control, entonces el resultado final no sería diferente de la tradición o la realidad de este universo de videojuegos. Lo que estaba haciendo era un riesgo que podía terminar mal, pero entre esto y la certeza de que empeoraría, la elección entre los dos era evidente. El Tesseracto era un lugar seguro para los pocos picogramos de elementos que registró de su cuerpo y no había necesidad de preocuparse por ello ya que en la forma en que estaba actualmente su capacidad de crecimiento era casi cero y se mantenía en el Tesseracto como una forma de no perderlo.
Lejos de la escala y velocidad con las que, por ejemplo, 5 kilos de elemento en bruto podrían tragarse una ciudad entera en menos de 2 semanas, cuanto más tiempo pasa, mayor es el crecimiento. Incluso sin que se corrompiera, no era un juguete ni se lo podía subestimar. Soñoliento. Quizá me he pasado un poco la primera vez, murmuró mientras se masajeaba la frente sudorosa mientras se tambaleaba de vuelta hacia el barrio habitable y caía como un tronco sobre la cama que desafiaba la gravedad de la luna por simple magnetismo. Un colchón, con almohadas y un edredón donde podía cambiar su forma, densidad y temperatura a su antojo. La repentina desaparición de más de un tercio de la sangre de su cuerpo no dejó de tener efectos, ya que era un milagro que no se desmayara todavía. Estaba un poco demasiado excitado y solo se detuvo antes del límite seriamente peligroso. Liam se despertó al día siguiente después de 12 horas, con el rostro todavía pálido y grandes bolsas bajo los ojos, además de un intenso dolor de cabeza acompañado de una sensación de debilidad y un hambre profunda, algo que había predicho de antemano. Acercándose al enorme refrigerador que era más una cámara de frío que cualquier otra cosa, lo abrió y observó varias docenas de compartimentos de metal que contenían cada uno 4 kilogramos de alimentos extremadamente ricos en nutrientes, todos con ingredientes orientados a reponer la sangre. No iba a beber solo este batido de carne y plantas cuando existían alternativas y, para empezar, no le quedaba mucho que comer. Se rascó la barba mientras el aire frío soplaba sobre su cuerpo. Su estómago rugió fuerte y sin pensarlo mucho tomó lo más cercano a él con una comida completa con pota o feu como plato principal, pero en lugar de carne, la carne era de un tanator y todos los demás ingredientes de Pandora con varios suplementos agregados. Después de calentar lo que necesitaba calentar, se sentó en su cama a una mesa rodante sola y comenzó a comer. En este punto, el dolor de cabeza había desaparecido casi por completo y su rostro había recuperado algo de color. Tarareó mientras sonaba una suave música clásica y un holograma apareció ante sus ojos, ondeando perezosamente en el aire mientras tomaba un gran trozo de carne que se derretía en su lengua. El congelador no alteró nada, él lo diseñó bien. Su dedo índice izquierdo se movió como si, a partir del holograma, se hubiera formado una torre alienígena de metal y una extraña raíz con una cavidad en forma de rombo justo debajo de su parte superior puntiaguda. El implante brilló un poco más y el plano de la megaestructura se rompió en millones de piezas, todas en gris o en carga mientras se enfocaba en una pequeña parte del todo. Se trataba del diseño de un obelisco, de forma similar pero con un objetivo diferente al de los del ARK. Era un proyecto de apenas un mes de antigüedad y estos obeliscos cumplirían 3 funciones principales: defensa, ataque y apoyo. Pero era Tech no tenía los Techrams y, por muy sabio que fuera, un solo mes no era suficiente, varios años bastaban, luego habría que contar con la astronómica cantidad de recursos necesarios para construirlos. En ese momento ni siquiera había terminado de trabajar en la carcasa exterior. Oh, que me jodan la cabeza. El holograma desapareció de la existencia mientras maldecía que el dolor de cabeza repentinamente reapareció de una manera que lo llevó a aplastar el tenedor de titanio en su mano y le impidió pensar coherentemente. Sí, claramente lo he cocinado demasiado. Pero es. Haré como la mitad ahora, balbuceó Liam, respirando pesadamente y profundamente mientras con el utensilio retorcido terminaba de comer. La mesa junto a su mente se alejó y todos los cubiertos sucios fueron puestos en la lavadora, incluso el tenedor, pero no pudo lograr que le importara. Se tumbó boca arriba, con la bota todavía puesta del día anterior sobre el colchón cuya temperatura había bajado, cerró los ojos y respiró profundamente mientras trataba de vaciar su mente de pensamientos errantes, pero sin mucho éxito. Gimiendo, apagó la música y lo intentó de nuevo, pero sin éxito. Sabía que no podría dormir desde el primer momento y, para empezar, no tener pensamientos para él era casi una imposibilidad. Su cerebro constantemente repasaba una y otra vez muchas cosas a la vez. Abandonando ese esfuerzo sin sentido, decidió ir en la dirección opuesta, ya que en cualquier caso el dolor de cabeza no iba a disminuir, mucho menos desaparecer hasta que su nivel en sangre volviera a ser cercano a lo normal. Concentrándose en sus vínculos con sus domesticados, sintió las mentes de cada uno de ellos, casi todos estaban dormidos y solo uno estaba soñando algo remotamente interesante. Era Gladius y se trataba de comer con él y todos, era conmovedor pero bastante común para el pájaro asesino, mientras que para los despiertos, Mary estaba jugando con comida aparentemente todavía viva, y Igis, el enorme tiburón blindado, solo estaba cazando, probablemente iba a derribar 2 o 3 criaturas voladoras imprudentes antes de dormir. Información superficial pero detallada obtenida de su profunda familiaridad con sus domesticados, los conocía como la palma de su mano. Eran una extensión de su voluntad. Un dato interesante fue que no hubo variación en la intensidad, ni latencia ni interferencia. El kilómetro de nieve, el hielo encima, con la ventisca, sumado a la gran distancia entre la luna helada y Pandora, era casi 3 veces la que había entre la Tierra y la luna, no teniendo efecto alguno sobre este fenómeno ciónico.
significaba varias posibilidades de las cuales tres se destacaban, era supraliminal y no podía ser afectado por los puntos mencionados anteriormente ni en el más mínimo grado o estaba trabajando en un plano diferente de la realidad o una mezcla de todo y algo más. Fue fascinante y desde su débil comprensión la última opción era la respuesta, no podía verse afectada y no obedecía a las leyes regulares de la física porque simplemente estaba trabajando fuera de ellas, eran de naturaleza metafísica. El único material físico que aparentemente interactuaba con él sin estar vivo en gran medida era el Pandorium y el Element, pero para este último, desempeñaba un papel igualmente importante, no es que la vida no desempeñara un papel para el primero. La psiónica estaba ligada a la vida, o como parecía a la emoción, los pensamientos, la mente y el alma, todo lo que nacía y el subproducto de la sensibilidad y la sapiencia. Y esos dos materiales tenían en común que eran un dedo medio hacia la física y hacia muchas, si no todas, las grandes mentes que estaban detrás de su desarrollo. Pero el estudio de la física, al fin y al cabo, como todas las ciencias, fue una idea humana, una forma de que la especie intentara comprender una fracción del universo, no era el universo en sí. Estaba destinado a tener errores y cambios para evolucionar hacia una mejor versión de sí mismo. Y él, Eywa, humano, Navi y Tulkun, todos los seres o especies inteligentes, necesitaban una comprensión común de la realidad donde quiera que se llame para comunicarse y entenderse entre sí. Existe la verdad y las opiniones en torno a esta verdad, por más cercanas o lejanas que estén de ella, su naturaleza misma como opiniones es inmutable a menos que el individuo pueda doblar la realidad. Así lo vio él, esa era su opinión. Al ver a su lado para sus domesticaciones no había mucho que hacer y necesitaba más enfoque para tener alguna información que no ayudara al dolor de cabeza. Liam decidió hacer lo obvio y poner todo su enfoque renunciando a todo menos al vínculo empático hacia el ser que para Navi sería considerado inquietantemente cercano a un compañero. Un vínculo que había seguido creciendo lentamente como un árbol, cuyas raíces se hundían más profundamente, su tronco ganaba fuerza y sus hojas, vitalidad. Al concentrarse en él, sus pensamientos se detuvieron por un instante. El dolor no desapareció, era físico y no mental, pero su mente entró de repente en un abrazo más profundo con la de Eywa, lo que le permitió ponerlo en un segundo plano de sus pensamientos, estaba allí, pero ya no era un punto focal. Ambos se deleitaban en el otro flujo inter e intra de emociones, tanto humanas, extraterrestres y, mucho más, que nadie más que ellos podían entender que no necesitaban tener un significado profundo o la necesidad de acomplejar la presencia de los otros era suficiente para traer una sensación de paz, protección y serenidad a ambos. Así fue como se desarrolló el siguiente mes: comer, beber, comulgar con Eywa, trabajar, comer y beber, bañarse, drenar y filtrar la sangre, dormir, enjuagarse y repetir hasta que no hubo comida en el refrigerador ni en su inventario. Un vuelo de regreso a Pandora estaba en orden, y por más que simplemente renovar el refrigerador, Liam no podía alejarse por mucho tiempo, no podía comunicarse y conectarse a Housegate desde aquí, aparte de sus domesticaciones y demás, estaba limitado. Y la cantidad de sangre drenada y filtrada condujo a la producción de ni siquiera un nanogramo de Alomand. Fue un comienzo lento, pero un comienzo tenía que estar en algún lugar. No importaba cuánto esfuerzo, sangre y sudor tuviera que poner para que realmente comenzara. Mi p@treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. p@treon. Como usuario, U igual a 60 42 41 65. Año 3, día 189, 17 de julio del año 2157. Han pasado algunos meses desde que Alomand Naxxes estuvo terminado y funcionando, algunos meses de ancho. Liam estuvo 2 meses en las instalaciones y 4 en Pandora donde se encontraba actualmente. Había regresado recientemente de su segunda sesión de sangría, de 1 mes de duración, y la cantidad de elemento impuro, aunque casi se había triplicado, todavía no era mucho, no lo suficiente para ser purificado. No es que fuera imposible, pero las partículas subatómicas de elementos crudos y casi puros que se producirían estarían en el aire debido a su bajo número, lo que les impediría terminar en estado líquido o sólido y, como tales, no podrían manipularse en lo que él consideraba condiciones remotamente cercanas a seguras. Una sola partícula corriendo descontrolada y con materia y energía para consumir, que había en abundancia en la instalación, podría llevar a un número incontable de problemas, por no decir catástrofes. Es mejor producir cantidades impuras pero estables y extremadamente pequeñas de elementos que apresurarse y arruinarlo todo. La RDA no volverá en 1 año, hubo tiempo, pero perder este tiempo por razones poco inteligentes fue un no. Y ciertamente no será Element el recurso del que carecerá gracias a su propia naturaleza que le permite multiplicarse a una velocidad suprema. Lo difícil es contenerlo y obtenerlo de su sangre.
Sería como una barra de oro en el sentido de que todo lo que toca se transforma en oro y todo lo que se transforma conduce a una mayor transformación de todo lo que toca, ya sea orgánico o no, en oro y esto hasta que no quede nada más que oro. Cultivarlo en satélites artificiales habría sido una opción si no fuera por el hecho de que si el Alloman se descontrolaba o surgía otro problema, sería un boleto gratis al espacio exterior para el exótico químico, incluso con una orden expresa de él al satélite de estrellarse. Si no estuviera orbitando Pandora, claro está. Y aunque estuviera orbitando alrededor de las otras lunas aún daba la oportunidad, al menos en Tierra se mantenía anclado sin importar lo que pasara, agregando que una instalación terrestre era más fácil de mantener, evacuar y proteger en este momento. Se podía escuchar el silencioso y extraño zumbido de varios pares de alas artificiales zumbando en el aire, y la corta hierba azul claro acompañada de varias plantas adaptadas para vivir en la cima de un acantilado frente al fuerte viento del mar estaban siendo arrastradas por el viento generado. 6 largas y robustas patas insectoides hechas de una aleación de titanio se agarraron al intersticio dentro del basalto deteniendo cualquier potencial deslizamiento de la máquina. Las alas desaceleraron su ritmo antes de plegarse contra un cuerpo casi similar al de un helicóptero si no fuera porque la cola estaba articulada y terminaba en el cañón de un cañón automático. Una de las puertas se abrió y de ella saltó un hombre muy alto con una armadura gris oscura que no podía ocultar su físico evolucionado. Tenía cabello castaño oscuro trenzado en una cola hasta los hombros y una barba poblada y suelta, y en su hombro había un tetrapterón azul y morado. Los ojos de Liam estudiaron sus alrededores durante unos segundos, apreciando la vista de la isla, su isla, mientras Septem volaba y graznaba fuerte tanto física como metafísicamente llamando a su hermano por toda la isla que, padre, había regresado. Los que estaban durmiendo la siesta se despertaron mientras los demás ya sabían de la llegada de Liam y se acercaban, el primero anunciando su presencia tapando el sol con sombras mientras saltaba. «Égida, Lluvia sorpresa, sonrió al ver al enorme alienígena Dunkleosteus que acababa de saltar más de 30 metros, un tercio más alto que el acantilado de la isla en el costado. La gravedad llamó al tiburón y este cayó. Se escuchó un fuerte chapoteo seguido unos segundos después por gotas de agua de mar que Liam bloqueó colocando su derecha sobre su cara donde se desplegó un gran escudo bloqueando toda el agua para que no llegara a su cabeza. Esta isla estaba situada a 30 kilómetros al sur de los principales arrecifes del Mar del Este, donde residían muchos de los clanes marinos, como los Met-Cayena, pero tampoco estaba lejos del continente, solo una docena de kilómetros al este de un vasto desierto que se convertía cuando se encontraba con un bosque seco de hoja ancha en el santuario de huesos, donde los animales migraban para morir cuando eran demasiado viejos o cuando estaban enfermos, pero también era donde vivía la mayor parte del noble clan Anurai. La isla estaba rodeada de aguas muy profundas que oscilaban fácilmente entre la zona solar y la zona crepuscular, y toda el área, si bien era volcánicamente activa, no estaba al punto de que pudieran existir algo más que respiraderos hidrotermales. Pero este hecho había conducido millones de años antes a la formación de numerosos volcanes tanto bajo como sobre el agua, de los cuales el mayor de ellos era actualmente. Era seguro, confiaba en los datos geológicos y en Ejwa, y los volcanes no entraban en erupción sin previo aviso. Pero la isla no estaba completamente separada de la Tierra, por lo que era posible caminar desde aquí hasta el continente cada 3 semanas cuando la marea débil de la Luna estaba en su nivel más bajo. Se debió a una enorme cadena de arrecifes que fueron creciendo uno sobre otro desde el fondo hasta un lugar determinado a apenas unos centímetros por debajo del nivel del mar y creció desde la playa de arena negra hasta casi todas las islas volcánicas. Cuando el nivel del mar local descendió, fue posible moverse a pie, ya que los corales, al ser planos, lo hicieron más fácil. Pero no estaba exento de riesgos, ya que los aculas, versiones más pequeñas, tontas y agresivas de la especie de Igis, abundaban aquí y no dudaban en saltar o golpear el coral para romperlo y obtener un bocadillo de las tierras. Los puentes que había construido podían ser utilizados por sus domesticados no voladores con Igis como tiburón guardián, y su onda los utilizaba principalmente con un único propósito, cazar. Pero eso era cuando ni Gladius ni Daisy utilizaban directamente la Nalutza como una especie de taxi. Eran más que simples animales, ese hecho era más que obvio para él. Se reconoció la posibilidad de que los Na'vi llegaran de repente, pero no se preocupó mucho por ello. Los Na'vi sabían cómo hacer barcos para empezar, los Anurai y los clanes marinos probablemente eran mejores que cualquier otro, y si no sabían cómo, ambos podían domesticar criaturas para atravesar esta corta distancia de agua con facilidad, ya sea usando el mar o la vida aérea. No podía detenerlos. Si quisieran venir, podían hacerlo simplemente, debían saber claramente quién era él, al menos en la línea general, y ser conscientes de que venía aquí con bastante regularidad. No iba a ser el primer contacto, particularmente con los clanes del mar, ya que los Anurai vivían en las profundidades de la tierra árida más que nada y, como tal, probablemente no les importaba realmente.
Era una celebridad según todos los parámetros del término, era un panjandrum de Pandora y de esta fracción de espacio, pero el mundo no giraba en torno a él fuera de la puerta del infierno. El hecho de que T.S. Humon, el Navi que le había enseñado los conceptos básicos del idioma de los pueblos, era un caso raro y no la norma. Liam no se negaría a poder volver a encontrarse con este Navi. El arrecife era hermoso, sobre todo de noche. Pero eso no era nada nuevo en esta luna, aunque nunca pasó de moda. Esta isla no era enorme, era la cabeza erosionada de un volcán y no necesitaba que fuera del tamaño de Australia. Tenía forma de cuenco, lo que aumentaba su altura general en comparación con el nivel del mar y casi toda su extensión añadía un acantilado enorme frente al mar, de modo que solo las tormentas más fuertes eran las más cercanas a lo que podría considerarse una preocupación al borde de las catástrofes naturales. Caminando por un camino despejado donde las plantas aparentemente decidieron crecer más cortas o moverse en dirección opuesta, se tomó su tiempo, no había prisa y apreció la forma en que su otro lado del vínculo afectó al mundo para él de una manera que, si bien no necesariamente aumentó la calidad de vida de manera pronunciada, lo hizo sentir en paz y de alguna manera cuidado. Una sonrisa creció en su rostro cuando el sonido de pasos pesados y rápidos acompañados de ramas doblándose o rompiéndose bajo una gran fuerza se acercó a su ubicación desde detrás de él. De repente, una gran cabeza aterrizó sobre su hombro y se escuchó una fuerte reverberación lo suficientemente potente como para causar daños internos menores a un humano normal. Entonces, con una mano, detuvo un lametón de Gladius que habría cubierto la mitad de su rostro con saliva, del fruto de la misma mano naturalmente rica en hierro que fue engullido. El pájaro gigante se conectó a su implante y le entregó paquetes comprimidos de información sobre todo lo que necesitaba saber mientras estaba fuera, como el crecimiento de un árbol muy especial. No se pronunció ninguna palabra por parte de Liam mientras rascaba la cabeza de sus domesticados mientras la bandada de tetrapterones llegaba con Septen aterrizando en la cresta de Gladius. Medi, Orien y Oxiden hicieron lo mismo que su pájaro asesino favorito. Es como si fuera una especie de princesa en un cuento de hadas demasiado positivo, se rió Liam mientras le daba más bocadillos a sus domesticados favoritos. Daisy y Igis eran más parecidos a sirvientes que a lo que podría llamarse familia. Él se preocupaba por ellos dos, pero no tan remotamente como su pájaro asesino, ya sea que volaran o no. Pero al fin y al cabo, los consideraba a todos herramientas, un hecho que ellos conocían aunque no comprendieran del todo, pero se podía amar y cuidar a una herramienta sin cambiar el hecho de que sigue siendo una. Había favoritismo, pero no de una manera que condujera a un conflicto negativo, solo un sentido de rivalidad positiva. Era una mente colmena en la que todos entendían a los demás sin posibilidad de ambigüedad o malentendido. Añadiendo que ninguno era humano, ni siquiera el verdaderamente para ser justos, no funcionaba de la misma manera. No podría hacerlo ni aunque quisiera. Tenía emociones, de las que tiene muchas en su primer mes, cuando perdió la canica al golpear a un gran austrapedio hasta convertirlo en pulpa literal, es un ejemplo perfecto de ello, pero el tipo de emociones que los influiría para que fueran irracionales y se enfrentaran entre sí no estaban presentes en una cantidad significativa. Fue una relación única que solo fue posible gracias a circunstancias aún más únicas y anómalas. Pasaron unos minutos hasta que terminó el saludo y continuó hasta llegar a un gran claro que era artificialmente natural. No es que ninguna de las flores estuviera intacta pero crecía de una manera que mostraba la influencia de una fuerza guía, una con un sentido del detalle y la complejidad más allá de la mente humana. Invadida por la naturaleza pero no por eso, una gran casa de formas angulares afiladas, vastos y numerosos paneles de vidrio reforzado, madera exótica oscura y brillante tratada para ser similar al metal tanto en apariencia como en calidad que crecía desde los pies de un acantilado rocoso roto apareció en los ojos plateados de Liam. Su sola presencia sumada a una orden y un aumento de brillo de su implante hizo que cada lámpara principal se encendiera dando una vista cada vez mayor de su lugar de relajación, trabajar sin cesar lo volvería loco, tenía derecho a un lugar así. El edificio era de diseño simple y futurista, su homogeneidad y simetría se rompía violentamente con el caos de color y vida que lo rodeaba pero nunca cubría lo que no debía cubrirse como si el jardinero más dedicado y talentoso estuviera trabajando incansablemente, para dar una sensación de armonía entre ambos. El arroyo cristalino lleno de minúsculos artrópodos bioluminiscentes parecidos a camarones que fluye frente a la casa nació de un río que a su vez provenía de un estanque que rebosaba de agua salobre. Esta agua provenía directamente de la boca de una cueva de abajo, era una de las muchas entradas y salidas de un complejo sistema de cavernas conectado con el mar y muchos otros factores como corrientes calientes y frías. Y aquí fue donde plantó la semilla del árbol de la divergencia, bueno no realmente, la sacó de su caja y la colocó en la tierra húmeda y cuando iba a comenzar a cavar la semilla comenzó a volar y aterrizó justo en el medio del estanque. Luego, mientras flotaba en cuestión de horas, brotaron varios cientos de raíces delgadas que se anclaron profundamente en la pared de la cueva y el suelo, y ahora estaba mirando en que se había convertido después de más de 2 años.
Un árbol de un tamaño no menor que la altura promedio de un árbol en la tierra, la única diferencia real era su corteza blanca perlada suave y sus hojas de color púrpura claro, parecidas a zarcillos, que crecían de sus muchas ramas, un árbol de las almas en miniatura, mucho más pequeño de lo que él había calculado. Un árbol promedio en una ciudad en la tierra era a menudo más pequeño que la hierba. Pero no era pequeño en sí, era la punta de un iceberg, mientras que en la parte superior no se desarrollaba mucho, su sistema de raíces era, en dos palabras, monstruosamente masivo. Era donde parecía concentrarse la mayor parte de la energía. Cubrió la mayor parte del bosque y probablemente la mayor parte del sistema de cuevas y hasta el mar con miles de raíces, la mayoría más grandes por varias magnitudes que el propio tronco del árbol que cubría el techo de la cueva hasta el punto en que apenas podía atravesarla si quería sin entrar a la fuerza, algo que no haría y se sumergió más y más profundo. Esos árboles eran una de las formas de vida más singulares de esta luna, cuando uno germinaba todo el ecosistema se doblaba hacia atrás para promover su crecimiento y desarrollo, pero lo más interesante era que una semilla podía dar lugar a una cantidad prácticamente infinita de posibles formas, de árboles para la misma cantidad de ambiente. Su equivalente de ADN ni siquiera ha sido traducido en más del 1%, pero a partir de estos pequeños fragmentos, se sabía que el árbol de las almas compartía muchas similitudes con la flora y la fauna en términos de información pura contenida en su interior, muchas de las cuales ni siquiera estaban remotamente relacionadas, como un tanator y una especie de hierba. Esas piezas de información provienen tanto de Grace, quien logra obtener algunas muestras después de meses de negociar con Amoar, como de las palabras crípticas de Eywa con algunas observaciones como animales moribundos que entregan su cuerpo al árbol para que éste los consuma literalmente. Pero lo más inusual para Liam al acercarse fue la enorme presión psiónica del joven árbol del alma, que era superior a la del árbol de la divergencia. No era desagradable, al contrario, solo muy notable. Y no sabía exactamente por qué, aparte de que Eywa estaba preparando algo aquí y, por lo tanto, estaba poniendo más de su presencia aquí, pero ¿para qué? Solo podía hacer conjeturas. Ella no respondió a su pregunta sobre esto, negándose a hacerlo diciéndole que tenía que ser paciente, por lo que estaba esperando y anticipando bastante lo que ella iba a hacer porque la emoción no faltaba en ella. Ella era la fuerza guía, la manifestación de la vida misma en esta luna, cualquier cosa que involucrara este dominio estaba a su alcance mientras ella quisiera que sucediera. Agachándose frente al estanque, sumergió su mano izquierda en el agua y mientras el holograma sobre el implante crecía en intensidad, la sangre seguida de huesos, órganos y pieles dañadas de los restos no comestibles o desagradables de un animal que había cazado comenzaron a fluir en el agua. El fertilizante es fertilizante y la biomasa es biomasa, pensó Liam mirando las vértebras ensangrentadas quedando atrapadas en una red de raíces blancas que lentamente comenzaron a rodearla en una bola para su completa digestión. Luego sus ojos se posaron en la superficie y se abrieron un poco cuando una criatura relativamente pequeña con profundas marcas de dientes alrededor del vientre estaba muerta. Nunca había visto una criatura así antes, parecía una mezcla de foca y nutria, una muerta ya que su cuerpo estaba medio tragado por las raíces. Sin embargo, lo que provocó su reacción fue una criatura similar pero más pequeña en su abrazo, enredada en cientos de filamentos peludos bioluminiscentes, tenía 3 de sus 4 patas traseras en forma de aleta buceadoras, pero la nutria no se desangraba gracias al mismo filamento. Hasta donde podía ver, el árbol de las almas la mantenía con soporte vital. Será mejor salvarlo mientras pueda, no cuesta nada intentarlo, murmuró con un dejo de tristeza casi imperceptible ante la vista mientras se dirigía hacia el bebé sabiendo perfectamente que si no viniera aquí, el Eywa ya habría hecho que el árbol de las almas comenzara la digestión del dúo de nutrias. Eywa estaba lejos de ser solo el lado bonito y bueno de la vida. Ella era presa, depredadora y todas las definiciones arbitrarias que se encontraban en medio de todo eso al mismo tiempo, la muerte era parte de la vida y parte integral de su ser. Al final, todo lo que surge de ella regresará a ella una vez que caigan. Mi p@treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. p@treon. Como usuario, U igual a 60424165. 2 zarcillos mecánicos que terminaban en un gancho de 3 garras brotaron del omóplato izquierdo de Liam mientras se agachaba justo enfrente de las raíces donde la nutria herida se mantenía con vida gracias al árbol de las almas. Liam le transmitió a Eywa pulsos detallados y precisos de emociones que eran equivalentes a las palabras, ¿puedo moverlo? El vínculo empático que gracias a la proximidad del árbol de las almas con su presión resultó en que se intensificara y clarificara a nuevas alturas. Su familiaridad con las emociones de los demás facilitó este método único de conversación, similar pero distinto a sus domesticaciones. Y aunque disminuyó a medida que se alejaba del arbolito hasta que volvió a la normalidad, seguía siendo un aumento muy notable, un aumento verdaderamente relajante que hizo que dormir en su casa fuera una experiencia, si no la mejor, que le dio una sensación de hogar en cierto modo.
No estaba menos estresado ni preocupado por los pensamientos futuros, simplemente no formaba parte de su vida diaria mientras estaba allí, y con la ventaja de estar lejos de todo lo que consideraba irritante. Un pequeño pedazo de cielo para él y sus mascotas. Asintiendo ante la respuesta afirmativa que recibió de la madre todo, sumergió los dos brazos artificiales profundamente en el estanque. Las pequeñas cámaras que tenían en ellos le permitieron ver y trabajar con eficiencia y precisión. Intentó liberar con delicadeza al bebé herido de las garras mortales de quien supuso era la madre. Cortarlo comentó Lien mientras concluía que intentar abrir la rama sería más complicado y podría dañar el filamento del árbol. Una de las garras agarró a la nutria inconsciente por la nuca mientras que en la otra una hoja de diamante tan afilada como la obsidiana salió de uno de los dedos de metal, luego hizo una incisión en la piel escamosa de la muñeca, luego en una sustancia parecida a la grasa del tendón y los músculos, la hoja cortó como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. En menos de un minuto, los brazos izquierdo y derecho se convirtieron en bolsas inútiles de carne y hueso, lo que llevó a que el agarre mortal desapareciera. Luego comenzó a tirar hacia arriba con el otro moviéndose con sumo cuidado para no dañar los zarcillos peludos que mantenían viva a la nutria. Tan pronto como el cuerpo de la nutria salió, Lien lo puso con cuidado en una toalla limpia, su cuerpo estaba frío, podía verlo a través del sensor térmico, pero era normal para esa especie, no estaba seguro, pero considerando el estado actual de la nutria, probablemente era demasiado bajo. El agua fue expulsada desde dos opérculos hasta entonces sellados, en la parte posterior de su nuca, que después de un zarcillo peludo se clavó en el pecho, hizo que la nutria volviera a respirar, aunque de forma más bien lenta y entrecortada. No es tan malo como parece, pensó Lien con cierto alivio mientras colocaba la nutria con la toalla sobre una roca plana y de inmediato comenzó a estudiar las heridas. No le prestó mucha atención lo que acababa de hacer Eywa, si ella no veía un motivo para que él y ellos intentaran salvar a la criatura, entonces ya estaría muerta. Las dos aletas traseras fueron arrancadas de un mordisco y la mitad de una de ellas sufrió el mismo trato. Fue malo, más para un animal tan pequeño, pero no se tocó nada vital, heridas paralizantes sin duda, pero lejos de ser fatales, ya sea directa o indirectamente con el cerca. Tenía mucha más experiencia y conocimientos que cuando realizó su primera operación quirúrgica. Si se pudiera llamar así a la carnicería de la mano de un adolescente, en retrospectiva no se podría haber hecho mucho con los recursos actuales, pero Miruk sin duda tendría menos cicatrices y menos tejido dañado en general. Fue lo que pudo haber sido peor y no murió nadie. A medida que comenzó a trabajar en las heridas, los filamentos difusos que las cubrían se movieron hacia atrás, dándole el espacio necesario para hacerlo. Cada uno de sus movimientos precisos tuvo una reacción equivalente de los arcillos mientras uno trabajaba en limpiar, desinfectar y cerrar las heridas mientras que el otro mantenía a raya la hemorragia y mucha más función biológica impidiendo que la nutria muriera. Curiosamente, se trataba de una actividad de pareja única, aunque morbosa. Nunca antes habían hecho algo así y ninguno de los dos lo encontró desagradable. Exigía la atención de ambos mientras trabajaban para salvar y mantener con vida al cachorro. Apenas 10 minutos después, todas las heridas fueron suturadas con una seda de polímero orgánico biodegradable, pero la nutria no se despertó, aunque estaba viva, respirando y su corazón latía débilmente, sí. Pero estaba estable y su temperatura corporal también era más alta que antes, todas buenas señales. No puedo hacer mucho más que eso. Me temo que el resto depende de ti, amiguito, dijo Lien mientras cambiaba la toalla por una limpia y más grande que en cuestión de segundos quedó cubierta de zarcillos peludos de la misma manera que la nutria. Él se iba a encargar de ello, se encargó de la herida, como estaba ahora, incluso si sanaba, moriría si se liberara en la naturaleza debido a la naturaleza paralizante de las heridas y que era un cachorro, uno de edad desconocida, pero probablemente no más de unos pocos meses. No hacía las cosas a medias ni se detenía a mitad de camino, una nutria alienígena aumentada cibernéticamente montada sobre su hombro también era una perspectiva bastante tentadora. No era un hombre difícil. Se le presentó una oportunidad, no iba a escupirla. También necesitaba hacer algunos avances concretos en materia cibernética, dos pájaros de un tiro, tenía muchos planes y, aunque el aumento cibernético era literalmente imposible para él con su capacidad regenerativa, no era el caso de sus domesticados y otros que podrían beneficiarse enormemente. Dejó que Eywa se encargara del resto, estudió y se entrenó en su pasado en ese dominio, pero monitorear un organismo desconocido al borde de la muerte sin equipo especializado estaba fuera de su dominio. Limpiar y suturar heridas no están al mismo nivel. Un pequeño Arachdec similar al que usó para hackear la Valquiria hace más de 2 años pero mejor en todos los aspectos se materializó sobre su palma izquierda. El robot cobró vida y se puso de pie como un híbrido gigantesco de araña y escorpión, se deslizó a una velocidad vertiginosa por sus brazos y luego por su armadura. Saltó sobre una raíz situada más arriba y su cámara multiuso se fijó en el cachorro inconsciente.
Con una vista de la nutria desde la máquina, Liam terminó de poner partes no comestibles de los animales que cazaba en el agua como fertilizante antes de mirar al joven árbol de las almas. Él era muy consciente de que lo miraban de vuelta, pero de una manera completamente ajena a los humanos, se sentó en una roca y permaneció así, respirando profundamente y bañándose en el silencio y el sonido del agua corriendo. Fue agradable y se quedó allí unos minutos hasta que su estómago le pidió alimento. Se puso de pie y se crujió el cuello antes de caminar hasta su casa, donde cambió su armadura por un par de pantalones cortos negros mucho más seguros y luego se preparó un festín para toda la familia, en el que la calidad, el sabor, la textura, el valor nutricional y la cantidad fueron los factores más importantes. Ya no estaba en la escuela culinaria ni en la cocina, donde nada menos que la perfección era aceptable, no es que no apreciara invertir tiempo y esfuerzo en esta parte de esta forma de arte que amaba. El problema era que la relación entre el tiempo invertido en la apariencia y la cantidad de comida producida al final no valía la pena desperdiciar un tercio del día para su ingesta diaria. Aunque se puso un mínimo de esfuerzo en la apariencia de su cocina, pero no al nivel de varias estrellas Michelin, e incluso si fuera mucho mejor de lo que la mayoría podría esperar, aún así irritaba un poco su lado perfeccionista, por ahora, no podía hacer ambas cosas. Prefería que la forma y la función trabajaran juntas, pero entre ambas, la última era más importante. Aún así, se esforzó por lograr que ambas funcionaran juntas. Después de saciarse, se quitó la armadura y se puso un par de pantalones cortos grises mucho más cómodos antes de salir de la casa y seguir el arroyo para llegar a un campo aplanado lleno de pasto corto de color verde oscuro. Oculto entre los árboles con solo una parte de su techo bañado por la potente luz del sol se encontraba un cobertizo construido en madera. Colocado en su pared o debajo en el suelo si era demasiado pesado o grande se encontraban varias estructuras de muchas formas, algunas intactas mientras que algunas dañadas y otras rotas, todas hechas de piedra. Quitándose las botas resistentes y los calcetines, apreció la sensación fresca de la hierba bajo las raíces de sus pies y mientras avanzaba hacia la estructura de madera, el paso entusiasta de Gladius se acercaba por detrás. Sonriendo levemente mientras el débil sonido de unas alas familiares batiendo entraba en sus oídos al mismo tiempo que agarraba las dos de una gran estructura de piedra que era una figura humanoide vagamente fea tan alta, como él con un brazo extendido como un águila. Colocó la mano debajo de la piedra de medio quilate hasta que estuvo lo suficientemente alta como para que él pudiera meterse debajo de ella por la mitad. Luego soltó su agarre anterior y agarró ambos lados mientras apoyaba toda la piedra sobre su hombro y evitaba caerse gracias al agarre de su brazo. Caminando a paso moderado, Liam vio a Gladius agarrar con su pico una olla de barro endurecido y con sus garras, un trozo de piedra rota con un lado plano. En su espalda había una alfombra deformada tejida con fibra vegetal que los tetrapterones hicieron para el gran austrapede. Dependía de Gladius entrenar su capacidad de producir un sonido anormalmente potente sin provocar lesiones ni daños en nada que no fuera lo que estaba destinado a ser. Era más complejo de lo que parecía y el progreso era lento, pero existía y ahora el pájaro podía apuntar y modular su grito en direcciones particulares. Como siempre, el camino a seguir era paso a paso, y este entrenamiento también era mental, ya que Gladius necesitaba comprender con qué estaba trabajando, la vibración y cómo interactuaba con el mundo. Era un ejercicio de concentración extrema en el que había que tener mucho cuidado para evitar hacerse daño a sí mismo y a los demás. El sonido emitido tiene el potencial de matarlo, estaba derritiendo sus órganos internos mientras golpeaba hasta la muerte al padre biológico de Gladius. Los efectos sobre los demás serían tan horribles de describir en detalle como fatales. Las armas acústicas, sin importar su origen, nunca deben subestimarse. ¿Y su escuadrón de tetrapterones? Abrieron la puerta del cobertizo por sí solos e hicieron lo que quisieron. Se ayudaron mutuamente a colocar pesas delgadas con forma de placa en varias partes de su cuerpo y luego tomaron vuelo para comenzar a hacer ejercicio, lo que Liam pudo suponer que al final se convertiría en una pelea infantil hasta el agotamiento en el barro. Debería bastar aquí, pensó, colocando la estatua en un espacio previamente hecho en el suelo y verificando que estuviera bien sujeta antes de comenzar a envolver sus manos, tibias y pies en docenas de capas de un vendaje blanco grueso y limpio. Esta era un área de entrenamiento, su casa era grande porque estaba adaptada a su tipo de cuerpo actual y futuro, era un edificio básico de 6 habitaciones, cocina y sala de estar conectadas, una cámara con cama tamaño king, un baño, una sala de manualidades y un gran sótano que servía como sala de almacenamiento para todo uso. Tapándose la oreja con un auricular inalámbrico, puso la música al máximo volumen antes de abrir las piernas, encorvar un poco la espalda y poner las manos hacia adelante mientras la cerraba en puños con el pulgar hacia afuera, luego, después de respirar profundamente, comenzó a atacar el estado de piedra. Desde múltiples series de puñetazos hasta una plétora de patadas, muchas de las cuales requerían un gran control del cuerpo y fuerza casi hasta el punto de ser llamadas acrobacias. Cada golpe conducía al azote del aire y luego al de la carne golpeando y el sonido bajo y reverberante de algo rompiéndose.
Fue inhumanamente rápido, brutal y conciso, directo al punto, sin ningún movimiento extravagante o innecesario, cada golpe calculado para ser el más rápido con la fuerza necesaria. No fue una pelea en sí para Liam, sino una forma de familiarizarse más con su cuerpo y desarrollar la memoria muscular. Entrenar de esta manera no era lo óptimo, solo era el corrigiendo posibles errores para que su movimiento fuera lo más optimizado mientras golpeaba un trozo de piedra solo con su parte del cuerpo cubierta por la ropa para evitar destrozar a sus hijos hasta los músculos. Y usar robots era una opción, pero no tenía el conocimiento digitalizado de ni siquiera un arte marcial en Housegate. Hacer uno que aprendiera de él era una opción, pero eso no recrearía mágicamente el arte marcial, y agregó que hacer un robot así y que fuera remotamente lo suficientemente fuerte o duradero como para que no lo rompiera por error aún no era posible. Y lo más importante de todo era que las artes marciales para él eran en muchos aspectos muy poco adaptadas, las actuales estaban hechas con la idea de un oponente no tan alejado del alcance de la fuerza humana que cualquier técnica posible y experiencia era discutible. Había uno para peleas con traje Sam, pero era torpe, lento y desmañado, además de que nadie vivo era experto en eso. Lo único que consiguió fue material de archivo e incluso eso no le sirvió de mucha ayuda directamente, no iba a usar uno que estaba obsoleto para él. Necesitaba un compañero de entrenamiento capaz de realizar hazañas físicas similares y que fuera mejor que él en cuanto a habilidad en el combate, lo que no era algo tan raro en este último. No podía mejorar sin alguien capaz de enseñarle, pero sobre todo capaz de seguirle el ritmo. Ninguna técnica para alguien mucho más débil podrá detener un golpe con la fuerza necesaria para atravesar un cráneo de fibra de carbono como si fuera una hoja de papel mojada y terminar con él muriendo como un insecto. Jake era un mejor luchador en términos de habilidad pura y experiencia, era un hecho, pero también era un hecho que podía matar o inmovilizar al avatar de una docena de formas antes de que el cerebro del Esmarine pudiera comenzar a procesar algo cercano a una estrategia de lucha. Era un tramposo de pies a cabeza en este aspecto, alguien estúpidamente fuerte, pero eso no cambiaba el hecho de que era de los que usaban tácticas deshonestas cuando se le presentaban las oportunidades. En una pelea a muerte, el final en el que estaba vivo importaba. Y él estaría luchando con una armadura con más trucos y artilugios, pero al final, simplemente desahogarse sobre una pobre piedra hasta que se rompiera era una experiencia bastante relajante. Tampoco fue doloroso ya que puso la protección adecuada y no usó toda su fuerza, lo que podría provocar que se rompiera sus propios huesos más frágiles y una sensación de ser golpeado de vuelta, era un equilibrio que tener. Su fuerza no era mágica, en un nivel base estaba muy por encima de lo humanamente posible, pero se veía potenciada por el hecho de que tenía acceso a su fuerza disponible en todo momento hasta el punto de incluso provocarse autolesiones, lo cual sucede a menudo al hacer lo que estaba haciendo ahora mismo, pero se curaban en poco tiempo. Así pasó casi un cuarto de hora sin parar de alternar las partes del cuerpo que utilizaba, su torso superior brillaba bajo el sol por el sudor acumulado mientras se movía con una sonrisa en el rostro. Solo se detuvo cuando una de sus patadas terminó haciendo que la estatua se partiera y se hiciera añicos por la mitad debido a los constantes golpes que eran más poderosos que un mazo en energía cinética. Simplemente cambió y tomó otra estatua antes de continuar. Después de esto, se bañó, cocinó y al menos trabajó en algún proyecto alternativo mientras escuchaba música y luego presionó el botón de repetición de alarma. Así transcurrieron los siguientes días hasta que de repente se despertó en medio de la noche. Una señal a través del vínculo empático y otra del robot araña del tamaño de la palma de la mano terminaron con su sueño ligero. Sin molestarse en ponerse la tela, salió corriendo en calzoncillos y se encontró con un cachorro confundido y aterrorizado que intentaba, sin éxito, alejarse de él. Agarrarla era arriesgado, pero no había mil opciones, así que con una toalla apareciendo en su mano izquierda se movió atrapando a la nutria en menos de un segundo. ¿Eres luchador, no, Cupla? Es una buena señal, dijo Liam bastante feliz, bautizando al cachorro salvaje momentáneo que en la toalla le gruñó amenazadoramente mientras sus tres mandíbulas segmentadas se abrían de par en par mostrando dientes crecientes mientras mordía brutalmente su pulgar cubierto, pero apenas pudo cerrarse sin hacer nada más que divertir al posthumano. Estuvo haciendo todo esto mientras intentaba escapar, lo cual también fue en vano. La única opción para que Cupla se calmara fue lamentablemente dejar que se agotara para dormir, lo que no tomó mucho tiempo ya que cuando entró a la sala de estar la nutria había dejado de moverse pero estaba respirando perfectamente bien. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Buenas tardes clase, dijo con una cálida sonrisa un anciano de pelo rubio canoso y gafas rectangulares a una clase de niños de entre 4 y 7 años que dejaron de hablar de golpe en el momento en que entró en el salón. Bien, si te mantienes tranquilo, participas y trabajas bien, podría terminar la clase antes o
O posiblemente incluso darle dulces al más astuto de este grupo. Se escucharon vítores después de esas palabras. Con un simple gesto de la mano, todos se calmaron mientras él preguntaba, la clase de hoy se centrará en inglés, pero primero, ¿alguien quiere ayudarme con mi memoria dándome amablemente la fecha? Un Navi de 4 años que llevaba un exopack en su rostro levantó su mano con palpable emoción, casi saltando de su silla, y con un asentimiento afirmativo del anciano supo que podía hablar. Él no era el único en hacerlo, solo era el que más se destacaba en el pequeño grupo y por eso fue elegido por la maestra. Un avatar femenino de aproximadamente la misma edad resopló con molestia ya que no fue su elegido. El niño humano de 5 años sentado a su lado se tragó una risa ante eso ganándose una pequeña mirada de ella. Señor Edmond. Es viernes de Mark H. Mart 8 del año 2159. Creo, dijo el niño pensativamente con un marcado acento mientras contaba sus dedos para asegurarse de que estaba en lo correcto y no se equivocaba. Eso es correcto Neteyam, bravo, elogió Edmond al hijo de Lomaticaya Olo Eictan y antes de que pudiera abrir la boca nuevamente, la chica avatar levantó la mano. Señor Langford, ¿puedo escribir la fecha en el tablero holográfico, por favor? Preguntó Kiri casi vacilante después de que el profesor la reconoció. Muchos se mostraron visiblemente molestos porque ella logró conseguirlo primero, lo que hizo que apareciera una pequeña sonrisa. El niño humano que estaba a su lado, Miles, puso los ojos en blanco dramáticamente ante eso. De hecho Kiri, puedes proceder a hacerlo, dijo Edmunde mientras una gran pantalla holográfica cobraba vida detrás de él, tomó su lápiz y comenzó a escribir en su mesa. Mientras lo hacía, su escritura apareció en la parte superior derecha del tablero holográfico, mostrando su caligrafía excepcionalmente buena para alguien de su edad, algunos incluso dirían que para su especie, pero que nunca lo dirían en voz alta. Traería la ira de personas muy importantes como su madre y su padrino, quien siempre estaba escuchando a este último, siempre sabiendo cada palabra de la base para que él la supiera. Y así empezó la primera clase del día para el grupo de niños de 4 a 6 años de las escuelas comunitarias. La clase de inglés duraba alrededor de 1 hora y se hacía teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes, los niños tenían que estar interesados y Edmund Langford tenía mucha experiencia en ese ámbito, ya que era padre de 3 hijos y abuelo de 7 en la tierra. Después de esto hubo una breve pausa y luego Edmond cambió de tema a matemáticas, pero lo hizo en Navi de forma oral, ya que ser bilingüe no era una opción sino una necesidad aquí. A veces se hablaba en inglés y a veces en Navi. Comenzar a usar ambos idiomas desde una edad temprana era uno de los mejores métodos para lograr que la generación futura aceptara mejor a los otros, al menos en el papel, pero era necesario comenzar por algún lado. No fue nada fácil para los niños, pero cada maestro fue elegido específicamente para esta tarea después de haberse ofrecido como voluntario y haber aprobado una docena de pruebas realizadas por Grace. Ella era intransigente sobre quien consideraba que poseía la aptitud para este trabajo. La escuela no era un edificio en sí misma sino el upmod habitado renovado de Housegate. Se agregaron muchas plantas con pintura y en general se modificó para ser un área acogedora donde nadie se sentiría incómodo o peor atrapado. Entonces cuando la clase terminó todo el grupo de niños salió al espacio común de este mat donde se podían ver muchas personas desde humanos hasta Navi usando exopacks para respirar adecuadamente el aire reciclado de la base, pero los nativos de esta luna estaban en un solo dígito. Miles siguió a Kiri, quien estaba felizmente comiendo una paleta y dejó de moverse cuando vio a John McCusker, el hijo de Mary y Nash McCusker, siendo abrazado por su padre. Nash no había visto a su hijo en persona durante los últimos 2 meses, ya que pasó junto a ellos trabajando arduamente en una de las muchas minas de la luna más pequeña que orbita cerca de Pandora, por lo que el abrazo para John fue casi demasiado fuerte. Miles sintió una punzada de celos al ver aquello, o mejor dicho, lo que representaba, pero duró muy poco, pensó que era mejor que hiciera eso. Luego hizo un breve contacto visual con su supuesta madre adoptiva, Mary, cuya mirada se desvió instantáneamente hacia el techo, como si se avergonzara de sí misma. Si él fuera mayor, habría visto emociones conflictivas en sus rasgos y más, pero no lo era, así que no lo entendía. Para él solo podía ver que a ella no le gustaba, que se sentía avergonzada en su presencia y él estaba bien con eso, a él tampoco le gustaba mucho ella. Cupra investiga con confusión, millas. Una voz robótica lo devolvió a la realidad mientras miraba hacia arriba para ver un animal similar en forma a una nutria y tan largo como él, flotando a 1 metro sobre el suelo gracias a un conjunto de palas de rotor que crecían de su espalda metálica, su cabeza con su placa de cabeza ensanchándose ligeramente en confusión. Cupla, gritó de alegría, su humor cambió por completo mientras corría hacia la nutria alienígena que flotaba. Kiri arrojó el palito de paleta a un contenedor y lo siguió, pero su objetivo era el lanzador que estaba detrás. Cupla dice con felicidad, millas.
La nutria volvió a declarar que no se trataba de un sonido producido por ninguna de sus funciones biológicas, sino que era a través de un micrófono alrededor de su cuello que utilizaba una caja de voz que contenía cientos de palabras y oraciones para muchas situaciones. La nutria no los entendía a todos, pero estaba haciendo lo mejor que podía. Era muy inteligente hasta el punto de tener conciencia de sí misma como todos los animales domesticados de Liam, y Kupla estaba muy arriba en esa lista de inteligencia para su edad. Teniendo en cuenta que en la naturaleza su especie utilizaba herramientas con sus pulgares sobre patas ágiles similares a manos, y que eran depredadores muy pequeños, muy sociales, rápidos y ágiles en un entorno hipercompetitivo, tenía sentido que esta especie estuviera naturalmente dotada en el departamento de inteligencia, era su única ventaja real sobre los demás. Desde que Liam lo adoptó y domesticó hace 3 años, creció tanto mental como físicamente y fue aumentado cibernéticamente, lo que le permitió flotar y respirar aquí mediante máquinas miniaturizadas que funcionan de manera similar a los exopacks que se agregaron a su opérculo y más. Kupla fue el primer sujeto bajo las manos del niño perdido y las raíces de la madre, todo en haber sido aumentado con varios añadidos inorgánicos para que pudiera vivir una vida mejor. La nutria no entendía nada de esto, pero una cosa era segura, estaba muy contenta con el resultado, podía nadar, volar y arrastrarse por donde quisiera o necesitara. Arbok, que miraba de lado, suspiró al ver a los 2 niños preocupándose por los 2 animales anormales y se despidió del otro puñado de Navi adultos, ya que habían terminado de pastorear a los rudos niños Navi en grupo. Netiam, uno de los últimos en ser conducido, se despidió con la mano de Miles y Kiri, a lo que ellos respondieron a su manera, uno asintió y el otro le devolvió el saludo. El primogénito de Neytiri y Jack era su amigo. La forma en que actuaban los Navi era totalmente distinta a la de los humanos, que permanecían juntos charlando entre ellos. No significaba que no hubiera interacciones positivas entre las 2 especies, todo lo contrario. Fue porque los Navi no tenían mucho tiempo libre en ese momento, que viajar a la jungla cuando estaba a punto de anochecer estaba lejos de ser una buena idea. Esto era aún más cierto cuando se trataba de un grupo de niños que carecían de cualquier sentido de autoconservación y que no dudaban ni un segundo en alejarse después de haber visto alguna linda luz, que sería el atractivo de una planta carnívora. La muerte infantil no era común, pero tampoco se consideraba rara en su sociedad debido a la biosfera de Pandora. Los Navi eran parte integral de la red alimentaria. Ella era justa y veía todas las vidas como parte del ciclo. Miles, Kiri, sé que aman a esos 2, pero pueden hacer esto cuando terminemos la caminata de regreso a la morada de mi hermano y su pareja, dijo Arbok con una leve sonrisa. Esto llevó a que su sobrina dejara de mover nerviosamente una de las muchas baratijas alrededor de la garra delantera de Daisy, pero no a Miles de continuar rascando la suave escama de la nutria. Está bien, Arbok, está bien, tío, dijeron los 2 simultáneamente. Luego el chico humano se subió encima de Daisy con extrema facilidad antes de darle una mano a la luchadora Kiri para que ella pudiera subir. Kupla siguió su ejemplo y se acostó sobre la cabeza del hondero, sus patas agarrando la oreja de cada lado como si fuera un volante, para disgusto de la cabeza del hondero, y esta emoción se sintió a través del vínculo entre ellos y provocó la gran diversión de la nutria. Cuando el pequeño grupo llegó a la cámara que separaba el aire reciclado de la base de la atmósfera tóxica de Pandora, la joven chica Avatar respiró profundamente y le entregó su exopack a Miles, sentado justo detrás de la espalda de Daisy, como si uno de los depredadores más feroces y venenosos de esta luna no fuera más que un caballo normal. La marcha de regreso a la mina abandonada tomó más de 20 minutos, ya que Daisy tendría que esperar a Arbok si se movía más rápido. Durante ese tiempo los 2 niños pasaron tiempo jugando, y no de manera aleatoria. Lo pasaron levitando una pequeña esfera herméticamente sellada y maleable llena de ferrofluido, con 2 modelos hipersimplificados y seguros de guanteletes magnéticos construidos para ellos por Liam. Los guanteletes fueron modificados para funcionar únicamente en la esfera llena de ferrofluido, con la mayoría de los movimientos regulados por microcomputadoras para evitar cualquier accidente. No querría que uno de los niños se apuñalara a sí mismo o a otros con, por ejemplo, un trozo de metal afilado al azar. Su fuente de energía era un pequeño generador en la mochila que llevaba alrededor del cuello y de donde sacaban los guanteletes de tamaño infantil. No fueron dados para ser simplemente juguetes, sino para ser utilizados como una herramienta de entrenamiento que exigía tanto una alta función cognitiva, concentración e imaginación, al tiempo que promovía esos 3 puntos que solo Grace parecía haber comprendido, independientemente del propio diseñador. Aquellos no eran simples juguetes futuristas que utilizaban tecnología con un potencial casi infinito para la guerra y el bienestar por igual. Olfateando el aire como si fuera un perro, Kiri saltó de la onda con emoción cuando el olor de la comida estofada se registró en su cerebro, que pronto fue seguido por Miles, quien corrió tras ella cuando el tentador olor lo golpeó. Corrieron por la hierba corta hacia una pequeña cabaña en el acantilado de un lago. Ara Gracie estaba dando vueltas a un trozo de carne en lo que parecía una barbacoa primitiva.
Dejando de hacer lo que estaba haciendo, el avatar se agachó mientras Kiri saltaba en sus brazos y comenzaba a balbucear sobre el día. Y entonces el señor Langford dijo eso de lo pequeños que somos y luego con mi buena respuesta recibí un caramelo, terminó con una gran sonrisa antes de ser depositada en el suelo. Vaya, no eres mi pequeño genio favorito, dijo Grace con una sonrisa antes de agacharse y acariciar cariñosamente el cabello rubio oscuro hasta los hombros del niño humano. Hola Miles, tu día estuvo bien según las palabras de Kiri, ¿verdad? Desde que supe que vendrías, preparé tu comida favorita, una de las recetas muy especiales que Liam me dio solo para ti. Luego saludó a su cuñado, pero antes de que pudiera comenzar cualquier discusión entre los dos adultos o de que ella pudiera ser su compañera, Miles hizo una pregunta que tenía en mente desde hacía bastantes días. Cuando volverá Dalian, se sorprendió a sí mismo yendo más lejos en sus palabras, pero esto no pasó desapercibido para Grace ni para Arbok. Era un tema complicado del que ninguno de los dos podía hablar ahora. Pero nuevamente antes de que ambos pudieran reaccionar, Kiri estaba al lado de Kupla, ambos comiendo brochetas de hexápodos marinadas y asadas, y dijo lo que pensaba sin filtro. La mención de Liam le recordó lo que había estado pensando esa mañana. El padre de todo. Sí. Está haciendo algo grande, soltó, lo que provocó una gran confusión, en particular para su madre, Kiri. Todo tenía mucho sentido, pero ella no se dio cuenta de que no era lo mismo para los demás. No era consciente de su don excepcional. Eywa y Liam estaban conectados con un vínculo increíblemente poderoso que parecía fusionarlos parcialmente, sus latidos, como ella los llamaba, eran similares, sincronizados, lentos y poderosos y mucho más. Su escaso vocabulario en Navi e inglés ni siquiera podía comenzar a describir a esos dos seres, eran más que ellos. Eran opuestos, como dos imanes con cargas opuestas que se atraen entre sí, al menos así es como ella recordaba que funcionaban los imanes según la torpe explicación de Miles. Era complicado. Dado que una era la madre total, que es como el vínculo entre Liam y Eywa parecía tener muchas similitudes no físicas con el vínculo similar entre su madre y su padre, entonces Eywa era la madre y la madre total y el posthumano era el padre y el padre total de la pareja de apareamiento. Todo tenía mucho sentido, así que decirlo en voz alta para ella era algo natural, ya que los demás ya debían saberlo, para ella era obvio. En cuanto a algo grande, ella tendría razón, pero no sabía qué era, ni siquiera era algo que solo ella conociera. Es solo que recientemente parecía estar siempre presente en su mente. A unas cuantas distancias de la Tierra-Luna, en lo profundo de la habitación más grande y segura del Alomand Naxxes, el hombre en el que pensaba estaba mirando algo que cambiaría este universo para siempre. Sus ojos plateados casi brillantes y llenos de júbilo contemplaban una gota del tamaño de un grano de arena de un líquido púrpura translúcido brillante que caía sobre un trozo en forma de cuenco de uranio 234 extremadamente puro. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Más de 4 años desangrándose hasta morir durante un mes entero cada 2 o 3 meses, esa fue la cantidad de sangre, tiempo y energía que Liam invirtió para producir un grano de arena de elemento impuro pero estable. No fue difícil per se, solo extremadamente agotador incluso con el hecho de que cuanto más drenaba su sangre, más rápido y en mayor cantidad su cuerpo la producía, y su gran ingesta diaria de alimentos y bebidas extremadamente ricas en nutrientes ayudaba en esto. También estaba el hecho de que seguía creciendo, medía 2,39 metros, 7 pies 8 pulgadas, de alto y pesaba casi media tonelada, su propuesta corporal no había cambiado en absoluto, si bien era un poco más voluminoso y más delgado en ciertas partes, lo que lo mantenía en el dominio de la apariencia humana si estuviera tallado en mármol. Este tamaño también significaba, además de ser una gran molestia para la ropa, la armadura y casi todo cuando estaba con humanos, una mayor necesidad de sustancia, pero por otro lado, también significaba más sangre producida. Descubrió que estar en contacto con la radiación, además de mejorar aparentemente de forma temporal las funciones de su implante en una pequeña cantidad, también provocaba un pequeño aumento en la cantidad de este porcentaje químico en su sangre. Estos dos aspectos variaban según el grado de radiación con el que estaba en contacto directo. Así que tal vez añadió microgramos o gramos de uranio radiactivo inestable aquí y allá como una especie de condimento y se sintió muy bien. No se arriesgó a contaminar a los demás, su cuerpo lo absorbió todo mientras su implante lo usaba y el Alomand Naxxes no estaba hecho para nadie más que para él en mente. Esto podría parecer peligroso para él, pero era consciente de que la cantidad de radiación necesaria para representar una amenaza para él era muy superior a esa. Sería la que provocaría que su piel se ampollara y se derritiera al contacto, y las heridas que no provocaran directamente la pérdida de una extremidad o de la mayor parte de un órgano se curarían bien y sin mayores problemas.
Un cáncer como el que se da en los humanos no iba a poder desarrollarse y si por alguna razón lo hiciera, sería devorado vivo por su glóbulo. Lo mismo sucedía con la degeneración celular. La sangre que extrajo de su cuerpo era de varias toneladas y la comida y bebida detrás de eso añadieron incluso más masa, y todo fue por una diminuta gota de elemento líquido puro. El químico que necesitaba para su supervivencia y la de todos los demás. La victoria contra la RDA y las Naciones Unidas de la Tierra sin una diferencia de tecnología mayor que la que había entre los Na'vi y los humanos cuando estos últimos llegaron, sería casi imposible de obtener sin él, al menos sin una pérdida extremadamente grave. Era el equivalente al Santo Grial para él, uno de su cuerpo. Si su implante no hubiera provocado el flujo de moléculas impuras de Alloman en su sangre, todo se habría perdido o, como mínimo, la situación habría sido catastróficamente mala. A la lista de problemas se sumaba que los líderes de la humanidad no eran la única amenaza posible en el espacio. Liam estaba seguro de que la presencia de Alloman en su torrente sanguíneo era un tipo de mal funcionamiento debido al hecho de que no estaba conectado a la Rar Orbital Ark, la nave colonial y más, donde su biometría sería controlada y regulada. Pero fue una bendición disfrazada. Dudaba que los seres transhumanos ni omniscientes y su IA casi divina cometieran semejantes errores con una sustancia que dio el golpe de gracia a la humanidad después de su mayor guerra. O que fuera a propósito, o que fueran errores reales debido a errores que sin duda ocurrirían. Pero también podría estar equivocado en todo, no eran más que hipótesis basadas en conjeturas descabelladas y en conocimientos de la tradición que muy bien podrían ser completamente irrelevantes en muchos puntos aquí. Pero dudar de todo era inútil, por lo que al final no pudo hacer nada al respecto, y lo que importaba era la gota que acababa de caer sobre el uranio 234 ante sus ojos. Su implante brilló en respuesta a su emoción, pero brilló incluso más cuando los cables, bajo su voluntad, sobre los sistemas conectados al tesseracto que levitaba magnéticamente y que contenía el uranio y Alloman comenzaron a bombear nanopartículas de uranio activado directamente. El punto donde impactó la gota se volvió de un azul violáceo antes de que crecieran de él raíces parecidas a venas del mismo color y en cuestión de segundos se propagaron milímetro a milímetro, ganando rápidamente celeridad conforme pasaba el tiempo y el uranio se transformaba en otra cosa. Los múltiples escáneres le proporcionaron a Liam todos los datos necesarios para saber con todo lujo de detalles lo que estaba sucediendo dentro del uranio mientras se lo comía y se lo transformaba. Pero algo le llamó la atención por lo evidente que era. «Está creciendo hacia mí», murmuró estupefacto mientras se movía hacia la derecha para asegurarse de que no estaba alucinando o que no era solo una mera coincidencia y resultó que no era ninguno de esos dos ya que un nuevo zarcillo creció convirtiendo materia hacia su nueva posición. «Mierda», dijo moviendo su brazo izquierdo hacia arriba para probar y en pocos segundos los resultados de su experimento fueron inmediatos, el elemento creció con su movimiento y agregó con la misma confusión, «En realidad está creciendo hacia mi implante». «¿Cómo?». La dirección de los zarcillos Alloman a medida que crecían parecía enfocada en su implante por medios de los que no era consciente, como por ejemplo cómo podía ubicarlo con tanta precisión en el espacio o ubicarlo en absoluto. Si Ejwa o incluso un Tsaik particularmente talentoso y experimentado o posiblemente incluso un Tsakarem o un individuo muy talentoso como Kiri estuvieran aquí, entonces se lo habrían informado, pero no fue el caso, así que no lo hizo. No le gustaba la sutileza cuando se trataba de ese dominio. No debería hacerlo por su conocimiento, pero no era omnisciente y esto era prueba de ello. Y al mirar el elemento sintió una sensación similar, extraña pero diferente, cuando vio su dedo meñique casi desgarrado después de domar a Igis. Fue desconcertante y abrió una caja de Pandora de preguntas sobre por qué sucedían esas dos cosas específicas y el hecho de que él estuviera extrañamente concentrado en la sustancia, además de ser algo imprescindible. Había algo entre él, su implante y el elemento, seguramente debido a que provenía de su propia sangre cuando era inerte e impuro, además de haberlo producido él, pero se necesitaría más tiempo para desentrañar qué era todo eso en su verdadera esencia. No debía sacar conclusiones precipitadas y mucho menos actuar precipitadamente en base a ellas. Pero aún así, su mirada seguía llena de alegría y alivio, sin abandonar nunca el elemento. No solo crecía en su dirección, era el punto principal, pero no el único, convertía todo lo que estaba cerca de él de golpe en un ciclo sin fin que se hacía cada vez más grande. Años de trabajo que finalmente comenzaban a dar frutos hicieron que su sonrisa, que ya tenía, explotara en una mueca de dientes enormes que asustaría a más de uno, tal era su intensidad y era casi demasiado amplia. El hecho de que sonriera con bastante poca frecuencia fuera de un grupo determinado de personas solo contribuía a ello. La mayor parte del uranio desapareció en el lapso de un minuto y de lo que solía ser, ahora era casi puro elemento en estado sólido que crecía explosivamente en forma de múltiples raíces giratorias de color gris metálico oscuro que brillaban con una suave luz azul violácea, todas terminando en puntas curvas y afiladas similares a una jabalina retorcida.
La luz del techo parecía distorsionarse levemente al contacto, absorbiendo el matiz del naciente nodo elemental incorrupto. También se podía escuchar un zumbido al ritmo de los latidos de su corazón. Parecía que se formaba más materia a medida que el crecimiento y la expansión del elemento se vieron favorecidos por lo que Liam había hecho hacía unos segundos, reemplazó todo consigo mismo y ocupó más espacio que antes, pero tenía masa y volumen. Creó más de lo que tenía a disposición. El cubo dentro del tesseracto que alberga el conjunto no se salvó en lo más mínimo, ya que comenzó a ser transformado también. El único material conocido que Liam sabía que podía ralentizar, pero no detener, la conversión de un elemento mediante una barrera tangible era una aleación de este mismo químico. Era un caso de combatir el fuego con fuego. Cuando desapareció la última partícula de uranio el crecimiento se desaceleró repentinamente, pero no se detuvo, no se podía detener, solo ralentizar o utilizar como material o separar de otros materiales para evitar su propagación. Por eso en varios puntos de la habitación en la que se encontraba separado de la instalación, alejado por magnetismo, lo mismo sucedía con el tesseracto. Era el mejor método para este tipo de situaciones, mantener una distancia segura y no tener contacto físico. Al mover su mano derecha, los cables se desconectaron y una faceta del cubo exterior que componía el tesseracto se abrió de golpe, la faceta flotó arriba para ser utilizada para lo que vendría. Entonces apareció en su inventario un taladro minero, era una versión modificada hecha específicamente para esta excepcional tarea. Un cable salió del techo y lo conectó a la parte trasera del taladro minero personalizado, lo que le dio acceso directo a la energía de uno de los 4 reactores nucleares de la instalación. Necesitaría mucho y fue porque este lugar del taladro minero para el combustible se cambió por otra cosa. Y con eso en orden, Liam, sin dudarlo un segundo, apuntó la punta del taladro al elemento contenido antes de apretar el gatillo. No había tiempo que perder, su pura emoción también es un factor importante. En un instante, la punta en forma de disco del taladro brilló intensamente antes de que poderosos arcos de plasma naranja siniestro salieran disparados y, como un imán, se fijaran. Y enfocaran en su objetivo. Molécula por molécula, átomo por átomo, el tesseracto y todo lo que contenía empezó a desvanecerse bajo el poder colectivo de los finos rayos de plasma. Luego, lo que se recogió viajó hacia una fragua en miniatura que utilizaba un plasmatrón como fuente de calor, una fragua de plasma. Los materiales que componían el tesseracto evidentemente no fueron aleatorios, su elección para Liam se basó en 3 factores, cuánta radiación podían ralentizar por debajo de un cierto umbral, su magnetismo y su uso para estabilizar elementos. Y esto es lo que estaba sucediendo con los 9 kilogramos de elementos cuyo estado inestable y en constante expansión fue derribado por un calor localizado que rivalizaba con el nivel inferior de la fotosfera del Sol, la parte visible de la estrella. El calor añadido a un cóctel preciso de átomos y un choque térmico repentino cuando la nueva mezcla mitad plasma y mitad líquido fue impulsada en una cámara separada cerca del cero absoluto hicieron que el elemento se transformara en granos perfectamente esféricos de un color azul ártico. Era Allemande Dust, una forma extremadamente estable de Allemande que puede refinarse fácilmente en otras formas, y cuando entró al subespacio que era su inventario, el implante de Liam brilló más que nunca, y el holograma de arriba también ganó intensidad. Predije que algo así podría pasar, pero esto es jodidamente intenso, wow, dijo en estado de shock, su cuerpo tensándose y sus ojos dilatándose ligeramente mientras los 9 kilogramos de Allemande Dust se almacenaban en su implante. Estaba consumiendo una cantidad minúscula de polvo, pero se sentía como si se vigorizara con una droga muy poderosa, lo cual era un pensamiento extraño aunque preciso o también si hasta ahora había estado muriendo de sed y hambre y le ofrecieran un buffet completo e ilimitado de la más alta calidad para él y solo él, o su implante de espécimen más precisamente, que era el mismo. Funciona instantáneamente, dijo, respirando profundamente mientras sacaba y entraba de su inventario el taladro minero en rápida sucesión, algo que debería tomar al menos unos segundos. Aclimatarse a un objeto ayudó a darle un tipo de memoria a su implante que facilitaba el almacenamiento, pero nunca estuvo ni remotamente cerca de esto. No había latencia ni espera, el único límite era la velocidad con la que podía actuar. Todo por una décima parte de gramo de Allemande consumido y él sabía instintivamente que le duraría una semana. Estaba muy familiarizado con la parte más tecnológica de su ser. Increíble, fueron las únicas palabras que pudo decir, y no solo hizo que el inventario volviera a funcionar con la capacidad que debería, sino que también la función de elaboración regresó. Bueno, en realidad no, era más bien como si pudiera usar su implante para transformar este polvo en una forma más condensada, como fragmentos o en lo que podría considerarse un lingote, que era lo que iba a necesitar. La función de creación de más en este punto ni siquiera era necesaria. Sin embargo, esto le haría ganar una gran cantidad de tiempo, ya que condensar elementos estables en sus formas más o menos densas no era un proceso sencillo ni que llevara mucho tiempo, por decirlo suavemente.
Era como una trampa recuperar esta función, una trampa de la que iba a abusar. Pero eso no fue todo, el vínculo con todos se hizo más claro. Todos lo sintieron, excepto Ejwa, de manera más prominente. Lo logré, pensó mientras la inocente curiosidad de la madre todo llegaba al borde de la suya y luego hubo oleadas de alivio. Ella confiaba en él y era la única que sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué, sabía de los peligros que conllevaba, pero era una necesidad. Y ella sabía que así sería. No podía ni quería impedir que él se convirtiera en lo que realmente era. En ese momento, él era apenas un niño en su infancia, destinado a crecer más allá de lo que era ahora, pero necesitaba descubrirlo por sí mismo. De eso estaba segura. No se dejó enamorar ni enamorar de ese ser anómalo de otro universo sin razón aparente. Mi @Treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. @Treon. Como usuario, U igual a 60424165. En la sala más grande de una casa moderna en fusión con la flora salvaje de la isla más grande de un archipiélago ubicado entre el arrecife del Mar del Este y el santuario de huesos del continente principal. Se podía ver a un hombre alto y musculoso que vestía una armadura gris oscuro parado frente a una parte de lo que sería un gran anillo de metal hecho de una aleación desconocida. Estaba cubierto de intrincados tallados de diseños misteriosos y se sostenía sobre el suelo por una serie de imanes muy poderosos. Sus ojos plateados detrás de la visera de su casco se enfocaron en la punta de una herramienta de alta precisión que estaba en su mano mientras continuaba escribiendo los 30 circuitos de Aloman sobre los otros en complejos patrones esotéricos pero orgánicos similares a circuitos electrónicos, raíces y músculos. La herramienta recordaba en forma a una pistola de tatuajes trabajando a escala molecular mientras la dirigía en la dirección prevista con un control muscular casi perfecto, su visión en 2 puntos, el primero donde estaba la punta de la herramienta con una cámara y el segundo su vista normal mejorada enormemente por la tecnología. Este era el único e inigualable Liam y como de costumbre, estaba trabajando duro y estaba trabajando en una parte de su futuro Tech Replicator, un componente de uno de los 2 anillos que tenía el propósito de estabilizar un bolsillo de realidad obedeciendo sus propias reglas mientras la máquina estaba encendida. Era una máquina increíblemente poderosa, de gran tamaño, del tamaño de una casa, que podía manipular la materia y, en menor grado, incluso deformar la realidad a nivel local. Era una máquina que enloquecería a la humanidad actual y a casi todas las civilizaciones avanzadas. Desde una perspectiva externa, parecería como si fuera una especie de mago tecnológico trabajando en algún tipo de artefacto mágico que acabaría con el mundo, el rastro de los elementos inscrito en el metal casi como runas mágicas y místicas de origen y propósito desconocidos. El hecho de que estuviera en un estado casi de trance, en el que todo su ser estaba concentrado en la tarea en cuestión, amplificó esto. Tallar y trazar el elemento se sentía natural y podía sentir cada milímetro de las líneas que escribía. Para él, era similar a la sensación de un cabello al que le tiran suavemente. Según muchos parámetros, lo que estaba haciendo podría considerarse magia, pero la magia es solo una ciencia inexplicable después de todo y él tenía estas ciencias. Este era un proyecto en el que había estado trabajando y en el que había invertido tiempo mucho antes del éxito del crecimiento de Aloman meses atrás. Comenzó a trabajar en él incluso antes de terminar las instalaciones de Aloman Naxos. Sin esta máquina, el crecimiento de Aloman sería, en el mejor de los casos, inútil y, en el peor, una pérdida de tiempo con un posible final apocalíptico. En este caso, no podía simplemente llevar una cantidad determinada de materiales a una terminal situada debajo de un obelisco y, con solo pulsar un botón, este se fabricaría solo. No era tan fácil. Cada pequeño fragmento de esta máquina debía construirse desde cero, pero fue una bendición disfrazada. Y qué máquina tan complicada fue construir, el esqueleto hecho esencialmente de aleación de metal no fue un gran problema aparte de costar la mayor parte del stock en platino. Era una estructura ciertamente compleja en muchos puntos pero era solo eso, una estructura era la magia, y la mayor complejidad la parte con Pandorium en algún punto para reemplazar material que no pudo conseguir y por supuesto Aloman. Y con esto no se podía imprimir en 3D directamente desde el replicador menor, era demasiado elaborado y aunque se pudiera no lo habría hecho. Los elementos también debían desestabilizarse antes de fusionarse con la superficie, un paso que requería una supervisión constante, no confiaría en una máquina con al menos ninguno de los que tenía a su disposición. Y necesitaba hacerse en un espacio vacío y estéril para evitar posibles errores. Lo estaba elaborando en Pandora, no querría causar un brote de elemento también. Y todo esto para formar una compleja matriz de información que aparentemente no tenía fin, una matriz que en total era mucho más larga que la distancia entre Pandora y Polifemo, esto para un solo anillo. Ahora podía crear tecnología Tech con la adición de un suministro constante de elementos, no necesitaba absolutamente un replicador Tech para hacerlo como en el videojuego pero eso sería una pérdida de tiempo, un tiempo del que no tenía una cantidad infinita.
Se necesitaría un periodo prolongado para construir TEC a mano comenzando desde lo más grande e invertir en ello era, por lo tanto, la mejor opción para convertir posibles meses y años de trabajo en meros segundos. La diferencia era tan drástica que construir una torre flotante de varios kilómetros de altura no era algo que pudiera hacer a mano. Menos aún varias para proteger toda la luna. El replicador TEC podría hacer casi todo con extrema velocidad, precisión y eficiencia siempre que se le suministraran datos, materias y elementos para crear. Con él, podría modificar todo lo que quisiera hasta un grado inimaginable. No era un videojuego, no había reglas ni limitaciones predefinidas sobre lo que podía o no podía hacer. Solo los recursos, el tiempo y las capacidades eran los límites de lo que se podía hacer con una herramienta tan poderosa. Juntar el TEC Replicator le abriría las puertas a casi todo lo que tenía en mente y sería la culminación de la mayor parte de su esfuerzo desde que tomó el control de Hell's Gate. Y a Liam le pareció un poco divertido que su principal objetivo hasta ahora, además de sobrevivir directamente, fuera construir estaciones de fabricación cada vez más poderosas. Al fin y al cabo, la TEC Replicator era simplemente una mejor impresora 3D. ¡Caray! El grito repentino de uno de sus tetrapterones contra la puerta doble reforzada sellada al vacío llegó a su oído por los micrófonos de esta, pero lo ignoró y continuó al mismo ritmo con su mano firme. La inscripción de esta fracción del anillo debía hacerse en una sola sesión, por eso hacía pequeñas piezas a pequeñas piezas, no podía trabajar sin parar durante varios días y esperar que no cometiera posibles errores, menos aún durante meses, no era infalible. O una máquina en toda regla que pudiera hacer tareas las 24 horas del día. Por eso trabajaba cuando estaba en su mejor forma física y mental, los fracasos eran inaceptables, era consciente de que no era perfecto y que al final cometería errores. Más aún si no se dio cuenta de esta falla en forma de errores que mostrarán su efecto nocivo cuando el replicador TEC esté finalizado, lo que provocaría un mal funcionamiento potencial que podría terminar en nada con la máquina sin encenderse. O con que colapsará sobre sí misma y luego implosionara, lo que terminaría con la eliminación de un tercio de la luna de la existencia con ella. Solo la perfección para lo que se necesitaba era aceptable. Liam no podía hacer menos, no se exigía lo mejor de sí mismo y le esperaba un futuro sombrío. Haber logrado hacer crecer Alomand no era más que un paso entre muchas escaleras imposiblemente largas y caóticas. Se escucharon otros gritos, esta vez eran más rumores, más largos, más fuertes y también a través del enlace mental. Pero Liam nuevamente no se inmutó y continuó hasta que los últimos metros de inscripciones estuvieron perfectamente hechos y terminados correctamente. Los escáneres destellaron desde todos los lados de la habitación y asintió con satisfacción por los resultados positivos. Pero aún no estaba terminado. Luego, con una orden mental, unas gruesas paredes de un material parecido al vidrio se deslizaron hacia arriba y hacia abajo desde el suelo y el techo, encerrando en su interior la pieza de tecnología. La temperatura en su interior descendió hasta el punto en que la mayoría de los gases se desintegrarían y se solidificarían mediante el uso de radiación electromagnética. Otra capa, esta vez compuesta por una aleación de varios metales y polímeros, se deslizó por delante de las gafas sellándolas completamente. Una vez hecho esto, Liam caminó hacia la puerta, que se abrió y se cerró mientras pasaba a una pequeña habitación donde se escuchaba un sonido adicional de aire. La habitación donde trabajaba necesitaba permanecer en condiciones estériles. Tranquilos, sé qué hora es y no llego tarde, tontos, dijo a través del micrófono mientras se quitaba el casco y exhalaba profundamente, con el rostro cubierto por una fina capa de sudor mientras el blanco de sus ojos estaba ligeramente enrojecido. Mentalmente ordenó a la puerta que se abriera y lo que entró en su vista fueron sus 4 tetrapterones encima de los otros que, como un castillo de naipes, cayeron ante sus botas gracias a que hasta ahora habían usado la puerta para sostener su peso y le valieron una risa profunda. Estaban emocionados, sí, pero había tiempo, llegar tarde era algo que aborrecía, así que el día estaba planeado al minuto, pero sus domesticados no parecían entenderlo del todo. Bueno, él también podría haber estado encerrado durante bastante tiempo y ellos tampoco eran máquinas insensibles ni tenían un control perfecto de sí mismos. En pocos minutos, comió, se dio una ducha fría y se cambió el traje espacial por ropa más informal que consistía en una camisa de manga corta azul claro, un par de jeans blancos y zapatillas gris oscuro. Todo hecho por él para él y su increíble proporción corporal. Y esa ropa no se quedará así por mucho tiempo antes de pasar por los procesos de reciclaje para convertirse en ropa nueva, ya que simplemente la destrozaría a medida que creciera. Los zapatos en particular eran una gran molestia, lo mismo ocurría con cualquier armadura o traje. Hacer que la tela creciera con él solo era posible con unos pocos tipos y tenía varias limitaciones que afectaban directamente la integridad de la ropa. En el mejor de los casos, podía hacerlas elásticas, pero no era para todas las telas y es un problema que Tech también resolvería.
Unos minutos más tarde, tras tomar todo lo que necesitaba, llegó a su vehículo volador insectoide en el acantilado más alto de la isla. Los vientos producidos por múltiples pares de alas semitranslúcidas zumbando lentamente bañando su rostro con vientos suaves y el escuadrón de tetrapterones esperándolo adentro, su emoción palpable en el aire y potente a través de los enlaces. Subió a él y se elevó en el cielo sin nubes y orientó el vehículo hacia un destino específico. No había ningún problema ni urgencia, pero hoy era un día muy especial para alguien. Era el 27 de julio del año 2159 y habían pasado 6 años desde que nació el hijo biológico de Mouse Quaritch y Paso Corro. Era la primera vez que iba en persona al cumpleaños del niño, y era porque el niño en cuestión se lo pidió, pero lo habría hecho de todas formas, es solo que antes no hubiera podido hacerlo de manera realista. Entre estar en otra luna, trabajar en proyectos importantes, resolver problemas entre especies y más, no tenía tiempo para esto hasta ahora. A Liam le disgustaba mucho, pero así era la vida y no podía tener todo lo que quería. El más afectado ni siquiera era él, era Miles. Pero por duro que sonara, él tenía asuntos más importantes para el bien de todos, no podía arriesgarse a poner en peligro la vida de muchos por la satisfacción de uno, tenía muchas responsabilidades, algunas más importantes que otras. Perderse algunos cumpleaños era mejor que no tener más cumpleaños para el futuro de todos. Esto significaba que estaba encantado de poder ir hoy y esto lo impulsó a impulsar los 7 motores de la aeronave a su máxima potencia, lo que resultó en que el riniocóptero rompiera la barrera del sonido y en un corto periodo de tiempo llegara a su destino, la mina abandonada donde vivían Grace y su compañero. Las cámaras debajo de la cabina le mostraron a Liam que esperando debajo de él había 4 niños, de los cuales 3 no eran humanos, o al menos completamente humanos, y Cupla, su mascota domesticada parecida a una nutria, flotando cerca del que hoy era su día especial. Todos sus animales domesticados estaban aquí excepto Gladius y Igis, ya que uno era naturalmente demasiado agresivo para estar cerca de cualquier cosa aparte de él y Kiri mientras no estaba presente y el otro era un pez gigante. Al abrir la puerta corrediza, los 4 tetrapterones salieron volando inmediatamente mientras graznaban y él saltó. Aterrizó su puño derecho en el suelo con una rodilla antes de mirar lentamente al niño entre los 6 y los 3 años, el más joven, y luego, con una sonrisa que su barba no pudo ocultar, habló jovialmente. Saludos Kiri, Loak, Netiami. Liam no pudo terminar que una bola de energía con la forma de un niño que solo vestía un par de pantalones cortos corrió directo hacia él. Papá, ¿viniste? Sí. Miles casi gritó con una sonrisa brillante mientras se aseguraba en la montaña de hombros de un hombre que lentamente se levantó haciendo que el niño gritara de asombro mientras se aferraba al cabello trenzado de color castaño oscuro del hombre. Sí, papá. No me parece particularmente desagradable escuchar eso, pensó Liam sin cambiar su expresión mientras él y los niños comenzaban a caminar hacia la cabaña con Miles comenzando a balbucearle sobre cuánto lo extrañaba y muchas cosas que quería hacer, como pilotar el transbordador espacial o su avión personal. Liam sabía que Miles no solo lo veía como una figura paterna, sino como un padre directamente, incluso si el niño se daba cuenta de que los dos no eran parientes, era un sentimiento extraño pero cálido. Una que no le resultó desagradable, era una experiencia única que nunca había experimentado antes y que lo hacía sentir humano, algo que ahora le parecía casi ajeno. Había cambiado mucho, para bien o para mal, ser un líder significaba que no podía ser negligente en ningún momento. Era diferente pero muy similar al domesticador con el que era más cercano, Gladius, quien a todos los efectos era lo más cercano a un hijo suyo. El pájaro era inteligente, muy inteligente, no tan inteligente como un humano adulto, pero consciente de sí mismo y capaz de emociones complejas. No era una mascota, sino un individuo, aunque en esencia era una herramienta, una extensión de su cuerpo y de su voluntad. Ahí radicaba la mayor diferencia. Amaba al gran pájaro, pero eso era un hecho. Gladius era una herramienta que se mantuvo. Pero para él, que alguien fuera un inútil no significaba que no valiera nada o que no mereciera un mínimo de amor, atención o respeto. Por retorcido que fuera, así era como él lo veía. Las circunstancias que rodearon la situación de Miles como huérfano hicieron que pudiera, no, llevaría a complicaciones futuras cuando revelara lo que le sucedió a sus padres biológicos dependiendo de cómo reaccionara el niño, pero eso era inevitable y él era una persona veraz, no mentiría. El hecho de que tanto para Gladius como para Miles, él fuera responsable de su estado de orfandad era morbosamente irónico, y con esto el hecho de que adoptara a uno y estuviera pensando en hacer lo mismo con el segundo lo hizo aún más irónico. Pero un hijo, algo que a sus casi 30 años de edad mental y 6 de edad física nunca hubiera imaginado, un hijo humano, algo que era una gran responsabilidad y era algo de lo que no podía sentirse distante. Más aún cuando esta situación era en gran parte consecuencia de sus propias acciones. No sabía si estaba listo o si haría un buen trabajo como padre adoptivo, estaba ocupado todo el tiempo y no sería fácil,
pero era necesario darle un cierre, si no por él, por el niño. Miles siempre estaría bien atendido al final del día mientras él estuviera ausente, el niño nunca estaría solo. No dejaría pasar algo así. Y fue una motivación adicional para tener éxito en sus planes, no era solo la vida lo que estaba en juego después de todo, sí era el objetivo principal, pero tener éxito sin nadie más no era lo que él llamaría un éxito. Sintió que Edgeworth reconocía su elección a través de su vínculo empático, una mezcla de orgullo y alegría que hizo que su sonrisa se hiciera un poco más grande. No será fácil, pero él nunca fue de los que dicen no a un desafío. ¿Alguna vez soñaste con controlar un mecha, Miles?, dijo Liam de repente, y como posible padre adoptivo, tendría un hijo adoptivo al menos una fracción de lo capaz y conocedor que era él. No aceptaría nada menos. El amor, aunque fuese duro, seguía siendo amor. Incluso podría ser conveniente aumentarlo cuando el niño tenga la edad suficiente y quiera pasar por el bisturí. No tomará esa responsabilidad a la ligera. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. ¿Alguna vez has soñado con controlar un mecha, Miles? Después de que esas palabras salieron de la boca de Liam siguió un momento de confusión, pero no duró más de medio segundo antes de que se rompiera. ¿Qué es eso?, dijo Miles emocionado.